Chapter 241. The Witch's Warriors. Lo sé. Por eso debemos ser extremadamente cautelosos con estas supuestas fuerzas del mal. Si permitimos que triunfen, la destrucción que traerán no será ninguna broma. En ese momento, la bruja volvió a hablar, su tono lleno de ansiedad. Después de todo, sus enemigos poseían un poder aterrador. Si no se hubiera preparado una contingencia de emergencia, detenerlos por completo sería sumamente difícil una vez que emergieran por completo. Fue precisamente por eso que tuvieron que permanecer vigilantes y nunca bajar la guardia. Sí, tiene razón. Y no te olvides de esos supuestos demonios. Aunque no te derrotaron la última vez, te guardan un gran rencor. Si regresan en grupo, la presión que ejercerán será abrumadora. La bruja oscura que estaba a su lado habló, con un tono igualmente serio, sin ninguna broma ni ligereza. Al oír esto, Finn asintió de inmediato. Entiendo lo que dices. Pero algo como esto, la Operación 22, requiere una planificación a largo plazo. Si actuamos imprudentemente, no solo fracasaremos en destruirlos. Si se unen, no podremos detener su avance. No era una preocupación infundada. De hecho, tenía una probabilidad muy alta. Por eso Finn insistió en que todo debía ser cuidadosamente pensado. Actuar sin un plan sólido simplemente no era una opción. Si ese es el caso, procederemos según tu plan. Pero si no funciona, los eliminaremos con antelación para evitar futuros desastres. Y la próxima vez, no irás solo, yo te acompaño. Cuando la bruja dijo esto, sus palabras fueron firmes e inquebrantables. Su confianza ardía con fuerza, como si nada pudiera detenerla. Sus ojos deslumbrantes no reflejaban vacilación ni miedo. No te olvides de mí. Yo también me voy. Mi poder no es algo que se pueda subestimar. La voz de la bruja oscura era firme. Habló sin titubear, irradiando confianza y determinación. Mientras pudiera ayudar a Finn a poner fin a este conflicto, todo lo que viniera después sería mucho más sencillo. Y por eso, si esperaban conseguir aunque fuera un momento de paz, tendrían que aniquilar completamente a las fuerzas enemigas, sin dejar supervivientes ni ofrecer ninguna oportunidad. Entiendo. Os traeré a ambos la próxima vez. Después de escuchar su inquebrantable determinación, Finn reconoció su razonamiento y asintió en señal de acuerdo. Después de todo, el enemigo se había vuelto mucho más fuerte. Si luchaba solo, podría aniquilar a parte de la facción demoníaca o a algunos operativos enemigos, pero no había forma de que pudiera acabar con él solo. Así que en esta etapa crucial, el papel de ambas brujas era absolutamente vital. Finn, recuerda lo que dijiste. No intentes dejarnos plantados la próxima vez, ¿de acuerdo? La voz de la bruja se suavizó. Su tono se volvió juguetón y regañón, casi coqueto. La mayoría de la gente no podría resistirse. Está bien, ya entiendo. Ahora, comamos el resto del desayuno antes de que se enfríe. Finn sonrió y cedió fácilmente, aceptando sus términos sin más debate. No había necesidad de alargar la conversación cuando la estrategia actual ya iba por buen camino. Por eso no estaba demasiado preocupado. Si prolongaban la discusión más, la presión psicológica aumentaría y eso afectaría la toma de decisiones. Mejor confiar en los preparativos que ya tenían. Lo sabemos. La bruja oscura asintió, y también la bruja a su lado. Ninguna insistió más en el tema. Si había algo que hacer, se haría siguiendo las órdenes de Finn. No había necesidad de darle demasiadas vueltas. Al fin y al cabo, Finn ya se había encargado de los preparativos principales. Si esto fallaba, lo que seguía se saldría de control rápidamente. Al poco rato, los tres acabaron con todo lo que había en la mesa. Con el estómago lleno, se hundieron en los suaves cojines del sofá de la sala, completamente relajados. Como siempre, las dos brujas dedicaban la mayor parte de su tiempo a investigar el Darkhold. En su tiempo libre, veían películas juntas, aprovechando los breves momentos de calma para descansar de las sombras que siempre rondaban. Pero Finn no se permitió relajarse ni por un segundo. Era plenamente consciente de la abrumadora amenaza que representaba la misteriosa entidad. Si su propia fuerza no hubiera aumentado significativamente, ya habría sido aniquilado en el mismo instante en que apareció. Por eso, se negó a permitir que esa escena ocurriera. Más importante aún, no permitiría que las brujas sufrieran daño por su inacción. Su misión era proteger sus vidas. Así, durante los días siguientes, cada uno se sumergió en sus respectivas tareas. Finn continuó trabajando en complejas construcciones mágicas. Las brujas se dedicaron a descifrar y convertir en armas los secretos del Darkhold. A veces, incluso salían a dar un paseo a observar las líneas ley locales.
Era un ritmo tranquilo pero productivo, y ese, más que nada, era el tipo de vida que Finn deseaba. Pero incluso en esos momentos de tranquilidad, el peso de lo desconocido nunca los abandonó. La presión que emanaba de la misteriosa entidad era omnipresente, tan sofocante que ninguno de ellos podía permitirse el lujo de relajarse de verdad. Porque en la guerra, en el momento en que bajas la guardia, ya es demasiado tarde. Pronto pasó una semana completa. Ese día, el cielo sobre Westbridge estaba increíblemente despejado, como un zafiro pulido. La luz del sol caía en láminas doradas, cálidas y suaves como algodón de azúcar, cayendo suavemente sobre todo aquel que tocaba. Ha pasado una semana. Y esta magia de creación aún necesita tiempo para estabilizarse. Si no, será casi imposible completarla. En su estudio privado, una deslumbrante luz dorada lo envolvía todo. Era cegadora, abrumadora, y aún así, en su interior, Finn sonreía. Por primera vez en días, permitió que se mostrara un destello de orgullo. Porque a través de un esfuerzo incansable, finalmente había completado la magia de creación en la que había estado trabajando. Parecía una Dragon Ball, pero era mucho más potente. En el universo Marvel, se asemejaba más a una combinación de construcciones místicas del libro de Visanti y la naturaleza puramente concedente de los cubos cósmicos. Pero su verdadero poder no era solo el cumplimiento de deseos. El aspecto más crucial era este. Permitía a su portador extraer energía directamente de ella, energía primordial, insondable, y utilizarla como propia. Fue un milagro de magia y misticismo, algo que incluso el anciano habría abordado con cautela. Sin embargo, lo que Finn aún no sabía, era cuán vasta y volátil era realmente la fuerza dentro de esa magia de creación. Cuando sea aplicable, extráelo directamente y observa la naturaleza del poder que contiene. Finn no le dio demasiada importancia a las implicaciones. En cambio, organizó en silencio todos los hechizos de creación que había preparado. Si no se manejaba correctamente, controlar esta energía podría volverse casi imposible. Para poder ejercer realmente un poder tan inmenso, cada paso debía darse con extrema precaución. Si se cometiera un solo error, las consecuencias podrían ser catastróficas. Al pensar en esto, la expresión de Finn se tornó cada vez más seria. Ni siquiera podía imaginar la magnitud del impacto de la energía. Era inmenso, tan inmenso que, si se dispersara sin control, no solo destruiría Westview. Toda la ciudad de Nueva York podría desaparecer del mapa. Ese mismo pensamiento fue la razón por la que Finn había sido tan meticuloso al reunir y controlar la energía. Todo era para garantizar que nada superara sus expectativas más fundamentales. O peor aún, caer en un caos total. Está bien, murmuró, si quiero extraer toda esta energía más tarde, no debería ser demasiado difícil. Una vez completados todos los preparativos necesarios, Finn no se demoró en el asunto. Con un gesto de las manos, disipó todas las barreras mágicas protectoras que había instalado. Luego se giró, empujó la puerta y salió al pasillo. Afuera, vio a dos brujas conversando, no sobre nada común, sino probablemente sobre el siniestro Darkhold. ¿De qué están hablando?, preguntó Finn con una sonrisa, mirando sus rostros serenos y serenos. Sentía genuina curiosidad por su progreso con el texto antiguo. El Darkhold no era un grimorio cualquiera. Era una de las fuentes de magia más oscuras y poderosas conocidas en el multiverso. Si bien Finn había avanzado significativamente en el arte de la magia de la creación, sospechaba que las dos brujas también habían adquirido un dominio considerable sobre el Darkhold durante sus estudios. La bruja oscura, siempre la primera en hablar, respondió con un suspiro dramático. ¿Qué más? He estado intentando enseñarle a manejar el Darkhold. La verdad es que es agotador. Mientras hablaba, sus ojos se dirigieron hacia la bruja escarlata. Pero este inmediatamente frunció el ceño y replicó. No te hagas ilusiones tanto. Sin perder el ritmo, se abalanzó, abordó a la bruja oscura y las dos comenzaron a pelear. Afortunadamente, no se convirtió en una pelea mágica en toda regla. Finn no quería tener que intervenir nuevamente. Esta vez, decidió no detenerlos de inmediato. En cambio, se acercó al gran ventanal y dejó que su mirada se perdiera en la vista exterior. Playas soleadas que se extendían infinitamente bajo el cielo. La proximidad de Westview a la costa ofrecía una vista pacífica de las olas rompiendo rítmicamente contra la costa. Traía una sensación de calma. La brisa del mar, incluso tras el cristal, tenía un aire refrescante. Este clima es perfecto para caminar, reflexionó Finn en voz alta. Se giró y vio que las brujas seguían enfrascadas en su lucha lúdica, negándose a rendirse. Con un suspiro, Finn se acercó y los separó suavemente. Bueno, ustedes dos, ya basta. Salgamos a dar un paseo. Estamos todos aburridos aquí. Vayan a cambiarse, que nos vamos.
Sonaba exasperado pero amable, plenamente consciente de lo difícil que era vivir con dos brujas poderosas bajo el mismo techo. Afortunadamente, su relación había mejorado significativamente. Comparado con la animosidad que tenían antes, ahora las cosas eran mucho más llevaderas. Un paseo me viene bien, dijo la bruja escarlata alegremente. Llevamos demasiado tiempo encerrados. Ella salió corriendo hacia su habitación para cambiarse, claramente ansiosa por tomar un poco de aire fresco. La bruja oscura, sin embargo, se quedó quieta, observándola irse con expresión de complicidad. No se dejó engañar. Se dio cuenta de que la sugerencia de Finn tenía menos que ver con el clima y más con sacarlos antes de que estallara otra pelea. ¿No vas a cambiar?, preguntó Finn, inclinando la cabeza. Fue a cambiarse, ¿verdad?, respondió la bruja oscura, y luego esbozó una leve sonrisa. Olvídalo, me encargaré yo misma. Ahorraré tiempo. Con un elegante gesto de la mano, una oleada de magia sombría la envolvió. Una energía oscura brilló y se movió por su cuerpo, transformando su atuendo en un instante. La transformación fue impecable. Su nuevo atuendo, informal pero a la vez elegante. Su apariencia cambió sutilmente, sin engaños, sino adaptándose a sus preferencias. Elegante y atractiva sin esfuerzo. No era su intención cautivar a nadie. Era simplemente su actitud natural. Tranquila, segura, despreocupada. Miró a Finn y se giró ligeramente. ¿Qué tal esto? El movimiento era fluido, como un cisne deslizándose por el agua. Su presencia era imponente y a la vez elegante, realzada por una serena indiferencia que no necesitaba ningún refuerzo mágico para hacerse sentir. Desde su piel perfecta hasta sus piernas largas y rasgos muy definidos, parecía exactamente la hechicera oscura que se decía que era. Me parece bien, dijo Finn, asintiendo. Incluso con un mínimo esfuerzo, desprendía un encanto sereno y magnético. Sus rasgos, aunque de origen occidental, tenían una mística que podría confundirse con la elegancia oriental. Delicada, cautivadora, enigmática. La bruja oscura rió suavemente, su voz rica en diversión. ¿De verdad? ¿Entonces mi apariencia original es lo que realmente te cautiva? Ella lo bromeó sin ninguna amargura, claramente disfrutando el momento. Finn no respondió, solo la miró con perplejidad. A pesar del caos y la oscuridad que los rodeaban, estos breves y tranquilos momentos de tranquilidad le recordaron por qué seguía adelante. Momentos como este, anclados en la emoción real, no en el poder. Pero afuera, el mundo seguía siendo peligroso. La influencia del Darkhold nunca dormía. Tampoco las fuerzas más allá del velo que ahora conocían el nombre de Finn. Aún así, por ahora, el mar estaba en calma. Las brujas no luchaban. Y Finn, portador de la magia de la creación, se permitió algo inusual. Una sonrisa tranquila, porque sabía muy bien que no duraría. No cuando la oscuridad siempre estaba observando. No cuando el tejido de la realidad misma había comenzado a debilitarse. En ese momento, la bruja escarlata miró a Finn expectante, como si esperara la respuesta perfecta de él. Aunque sabía perfectamente que tal vez no lo dijera directamente, aún esperaba que lo hiciera. Si lo hiciera, le alegraría el corazón por mucho tiempo. Finn miró su rostro esperanzado y de repente sonrió. ¿Cómo decirlo? Tu cuerpo es muy hermoso. Se siente, intacto ante la inmundicia del mundo. Al oír esas palabras, una sonrisa radiante apareció de inmediato en el rostro de la bruja escarlata, floreciendo como pétalos de flor. Su sonrisa era absolutamente encantadora. Antes de que pudiera decir algo más, Wanda se dio la vuelta y reapareció con un atuendo distintivo. Un conjunto deportivo informal que la hacía parecer una atleta relajada. Estoy listo. Vamos. Después de hablar, se dirigió directamente hacia la puerta, sin olvidar llamar a los otros dos. Momentos después, el trío estaba afuera. No decidieron irse de Westview. El pueblo era increíblemente tranquilo y acogedor. Precisamente por eso eligieron este lugar. Era un lugar de serenidad. Después de todas las batallas que hemos pasado, parece que no hemos tenido un paseo como este en mucho tiempo. Este tipo de vida es raro, dijo Wanda abiertamente. Ya no necesitaba ocultar nada. Los tres paseaban por la costa, disfrutando de la brisa marina. Las sonrisas iluminaban sus rostros, sus pasos ligeros, como si ya fueran parte de este mundo, libres de la ansiedad y la confusión. Este tipo de vida siempre había sido lo que anhelaban. Pero siempre había sido fugaz. Eso hizo que la paz que estaban experimentando ahora fuera aún más preciosa. Exactamente, respondió Finn. Sería increíble si pudiéramos seguir viviendo así, sin preocupaciones ni enredos. La bruja escarlata no lo contradijo. Esta vez, asintió e incluso le imitó.
Para alguien como ella, este tipo de vida era invaluable. Si no hubiera más emergencias ni amenazas mundiales que los acecharan, podrían simplemente disfrutar de todo lo que les rodeaba. Finn asintió de inmediato, porque lo que decían era cierto. Una vida tranquila y sin preocupaciones era justo lo que él también deseaba. Pero la realidad no lo permitió. Habían surgido demasiados problemas recientemente, demasiadas amenazas sin resolver. Peor aún, algunas seguían creciendo en las sombras, peligrosas e incontenibles. El estrés de aquellos acontecimientos era casi insoportable. Y sin planes de contingencia reales, la supervivencia en este mundo, especialmente como individuos mejorados, era casi imposible. Incluso si no se consideraban protectores de la Tierra, como seres que viven en este planeta, no podían hacer la vista gorda ante las amenazas que lo plagaban. Está bien. Una vez que todo esté resuelto, encontraremos un lugar perfecto para vivir en reclusión. Nadie cuestionará esa decisión, dijo Finn con firmeza. Hablaba en serio. Sabía que la única manera de alcanzar la paz verdadera era trabajar por ella, vencer los peligros crecientes y cerrar todos los cabos sueltos. De lo contrario, el caos volvería y surgirían nuevas amenazas. Creemos en ti, dijeron Wanda y Bruja Oscura al unísono. Sus voces transmitían convicción. Comprendían la determinación de Finn. Cuando hacía una promesa, la cumplía. Su confianza en él era profunda. Finn los miró a ambos, sorprendido por su reacción simultánea. No esperaba tanta sincronía entre ellos, sobre todo considerando la frecuencia con la que habían chocado en el pasado. En realidad, sus conflictos pasados fueron intensos y acalorados, llenos de discusiones y acusaciones. Pero ahora, intercambiaron una mirada cómplice y estallaron en carcajadas. El sonido era ligero y sincero, como la risa de gente que acababa de darse cuenta de lo tontos que eran sus viejos rencores. Sin perder más tiempo, el trío continuó su caminata. Los niños jugaban a lo lejos y los adolescentes holgazaneaban. Todo el barrio costero rebosaba alegría, como salido de un parque temático utópico. Pero no era solo diversión. Había una serena comodidad, una ausencia de tensión, un silencio que no exigía ser llenado. Esa tranquilidad trajo una sonrisa natural a sus rostros. Finn, mira. Qué animado está todo. Vamos a echar un vistazo. Wanda había visto una reunión y al instante tomó la mano de Finn, tirando de él con entusiasmo en esa dirección. La Bruja Oscura lo siguió sin demora, a paso rápido. Parecía atraída, disfrutando plenamente. Espérenme ustedes dos. Gritó. No iba a perdérselo. Hoy, este mundo despreocupado tenía un poderoso atractivo incluso para ella. Pronto llegaron a la orilla del mar. El sol bañaba la arena y el mar con una luz dorada, cálida pero no abrasadora. El aire salado les rozaba el rostro con un calor reconfortante. Este lugar es increíble, dijo Wanda con los brazos abiertos. Ojalá pudiéramos quedarnos aquí para siempre. Levantó el rostro hacia el sol, con la piel radiante y los rasgos serenos. En ese momento, había una pureza en ella. Pura, llena de serena alegría. Honestamente, Westview no parece menos divino de lo que alguna vez fue Asgard, añadió. La mención del reino celestial no era solo poética. Wanda había vislumbrado reinos más allá de la tierra. Conocía el peso de tales comparaciones. No solo tú, yo también lo siento, dijo la Bruja Oscura suavemente. Su tono ya no era frío ni cínico. Ella también se estaba desprendiendo de la dureza que una vez llevaba como armadura. El calor en sus mejillas, el suave calor de la brisa del océano. Cada parte de esta escena los hacía sentir verdaderamente vivos. Se quedaron allí en silencio un rato, dejando que el momento se les calara hondo. Por una vez, ninguno necesitaba ser héroe. Por una vez, podían ser simplemente personas. Y en esa paz fugaz, la esperanza permanecía como la sal en el aire. Sabían que el mundo los atraería de nuevo muy pronto. Pero por ahora, pertenecían al sol, a la arena y el uno al otro. El tiempo pasó poco a poco. Desde las primeras horas de la mañana hasta el resplandor del sol poniente, parecía como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, distorsionando el día hasta que ya no se parecía a lo que había sido antes. Los niños y adolescentes que habían estado jugando antes comenzaron a irse poco a poco, probablemente rumbo a casa para cenar. Uno tras otro, desaparecieron de la orilla, hasta que solo quedaron 3 pares de huellas a lo largo de toda la costa. En lugar de un simple paseo, la atmósfera ahora tenía un peso extraño, algo inusual, algo que persistía debajo de la superficie. ¿Cómo te sientes hoy? La mirada de Finn se desvió hacia las 2 mujeres a su lado. Ya conocía la importancia del día. La mayoría de los juegos que habían jugado antes solo habían sido una forma de pasar el rato.
El verdadero trabajo, la creación de hechizos, el estudio de la magia y el intercambio mutuo de conocimientos en el Darkhold, era lo que realmente importaba. Por eso preguntaba. Aún así, la caminata de hoy había traído consigo una calma rara y bienvenida. En cuanto a Finn, no era alguien que necesitara una lucha constante para sentirse realizado. Creía en el equilibrio, la combinación de trabajo y descanso. Sin un verdadero descanso, se hacía cada vez más difícil reunir la energía necesaria para afrontar los problemas que acechaban en el horizonte. Me siento bien hoy, respondió la bruja oscura con sinceridad. Ni muy bien ni muy mal. No se molestó en edulcorarlo. Si este paseo hubiera sido más como un viaje o una excursión, se habría sentido más satisfecha. Pero, considerando todo, no estuvo mal. Ya habría tiempo de sobra para planes más profundos y para avanzar más adelante. No hay necesidad de estresarse ni apresurarse, al menos no todavía. ¿Y tú? Preguntó Finn, dirigiendo la mirada a la otra bruja. Esperaba una respuesta más definitiva, algo positivo que reflejara el éxito del tiempo compartido. Porque de lo contrario, si ni siquiera ese paseo podía brindarme una sensación de tranquilidad, entonces tal vez había sido un desperdicio después de todo. Yo. Repitió, haciendo una pausa antes de responder. La verdad es que me siento bastante bien. Sin mucha presión. Para ella, solo poder caminar al lado de Finn de esta manera ya significaba mucho. Las cosas habían cambiado drásticamente en el pasado reciente. El tiempo se había vuelto escaso y pesado. Si quería enfrentarse a las crecientes amenazas, fuerzas que parecían multiplicarse en la sombra, necesitaba aprovechar estos momentos de calma con sabiduría. Ella tenía que mejorar. De lo contrario, cuando volviera la oscuridad, estaría desprevenida y las consecuencias podrían ser devastadoras. ¿Tienes algún problema? Le preguntó Finn de repente. Parecías un poco distraída hoy. Su tono no era acusatorio, sino más bien de amable preocupación. Después de todo, las brujas como ella poseían un poder inmenso, y la agitación interna podía desestabilizarlo todo. Un atisbo de duda en alguien como ella podía destruir mundos. Sí, dijo la bruja oscura en voz baja, apoyando a Finn. Cuéntanos. Si pasa algo, podemos solucionarlo juntos. No hay necesidad de guardar secretos entre nosotros. Entendía demasiado bien el corazón de la otra mujer. Pero aún así, quería que hablara abiertamente. La ayudaría. En general, no es nada difícil, admitió la bruja tras un momento de vacilación. Se trata principalmente de lo que Finn, se corrigió, lo que se dijo antes. La preocupación brilló en sus ojos. ¿Y si las fuerzas enemigas realmente los atacaban? ¿Serían lo suficientemente fuertes para resistir? ¿Y si las protecciones que habían construido no bastaban? E incluso más allá de esas amenazas conocidas, estaban las misteriosas figuras que aguardaban en los meses venideros. Seres cuyo poder seguía siendo desconocido, cuyas intenciones estaban ocultas. Todo ello pesaba sobre ella como una cadena invisible. ¿Había siquiera una solución para esto? Ya te lo dije, respondió Finn con calma. Ahora mismo, no debemos preocuparnos por eso. Si esas fuerzas llaman a la puerta, nos encargaremos de ellas. Las destruiremos, si es necesario. Hablaba con seguridad, como si las fuerzas oscuras que temían no fueran más amenazantes que el humo en el viento. Aunque sabía lo peligrosos que eran esos enemigos, conocía su poder y sus intenciones, Finn no se inmutó. Su calma era inquebrantable. Donde otros, como Stephen Strange, habrían vacilado o elaborado estrategias sin parar, Finn simplemente optó por la confianza. Creía en su fuerza, creía en sí mismo. Sé que tienes razón, dijo la bruja. Pero cada vez que pienso en lo fuertes que son, no puedo evitar preocuparme. Es que, no sé cómo parar. Su voz ahora era más tranquila, agobiada por un miedo que no había querido mostrar. Al oírla hablar así, Finn y la bruja oscura intercambiaron una mirada. Ambos entendieron perfectamente su forma de pensar, pero incluso entonces, ninguno dijo lo que realmente estaba pensando. Hoy no era día para verdades duras. Todavía no. Decirle toda la verdad ahora solo empeoraría las cosas. Ya tenía miedo. Revelar más solo generaría más dudas, y eso, en una persona como ella, podía ser peligroso. No porque no pudiera soportarlo, sino porque le importaba demasiado. Aún así, las preguntas no cesaban. Su corazón no la dejaba ir. Bruja, dijo Finn con dulzura. No te preocupes demasiado. Aunque esas fuerzas vengan, creo que encontraré la manera de acabar con ellas. Completamente. Se acercó, extendió la mano y le tocó suavemente la cabeza. Una silenciosa promesa. De acuerdo, susurró, asintiendo. Intentaré no darle demasiadas vueltas.
Intentaré dejarlo ir. Porque Finn tenía razón. Preocuparse sin parar no detendría una invasión. Solo la agotaría incluso antes de que comenzara la lucha. Vamos, dijo Finn, volviéndose hacia la orilla. Sigamos caminando. Regresaremos cuando sea el momento. No quería detenerse en cosas que no podían controlar, no hoy. El futuro podía esperar. Por ahora, el momento era suficiente. Las dos mujeres asintieron en silencio y lo siguieron. Y en cuanto a la bruja, mantuvo las palabras de Finn cerca, encerrándolas en lo profundo de su corazón como un hechizo tácito. Por ahora, dejaría descansar las preocupaciones. Ella confiaría en él. 1. Al día siguiente. Había pasado un mes entero desde la última vez. Durante este periodo, Finn y los demás llegaron directamente a Westview y pasaron sus días vagando y disfrutando. Por supuesto, los asuntos centrales aún exigían concentración. Practicar magia, experimentar con hechizos de creación y estudiar el Darkhold. Se trataba de cuestiones cruciales, no de nada frívolo. Y lo más importante es que todo se desarrollaba en una dirección prometedora, sin señales de peligro o inestabilidad. Finn, puedo sentir claramente los beneficios que me ha traído el Darkhold. Un poder surge en mi interior, se acumula, se hincha, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento, pero sin la menor molestia. La voz de la bruja estaba impregnada de asombro. Esa sensación era rara, casi milagrosa. No podía regular su flujo de energía con facilidad, como si algo en su interior estuviera a punto de estallar. ¿Qué estaba pasando exactamente? En una situación así, en general está bastante bien, respondió Finn con calma y tono pausado. Si tu fuerza no evoluciona pronto, esa posible acumulación podría volverse peligrosa. Había un brillo en los ojos de Finn que delataba su profundo interés. No era ajeno al poder, sobre todo al que bullía bajo la superficie como este. Después de todo, el poder puro de la bruja era inconfundible. Desde cualquier perspectiva, era fuerte. Y Finn estaba sinceramente complacido por ello. Finn tiene razón. Cuando llegue el momento, tu poder aumentará, ¿no debería alegrarte eso? Bromeó la bruja oscura, riendo disimuladamente mientras empujaba a la otra mujer sin preocuparse en absoluto por su creciente fuerza. Claro que estoy feliz. ¿Quién dijo que no? Replicó la bruja, mirándola con enojo, con expresión de fastidio, negándose a dejar que la bruja oscura tomara la delantera. Por eso continuó con un comentario mordaz. Está bien, siempre y cuando seas feliz. La bruja oscura lo ignoró con indiferencia. No tenía ningún interés en discutir, no ahora. Había cosas más importantes en las que centrarse, y este entrenamiento no tenía por qué verse empantanado por distracciones emocionales. Y además, todos querían disfrutar de cualquier paz que pudieran encontrar en el momento presente. Vamos a dar un paseo, sugirió Finn. Hemos pasado mucho tiempo luchando y entrenando últimamente. Necesitamos momentos como este para relajarnos. Sin descanso, volver a enfrentarnos a esas facciones será aún más difícil. Su sonrisa era tenue pero sincera. No insistió. Sabía perfectamente lo que exigirían sus siguientes pasos. Sin un descanso adecuado, incluso la mente más fuerte podría volverse nublada y desenfocada. Es cierto. Vámonos ahora, asintió la bruja rápidamente. Tomó la mano de Finn sin dudarlo, arrastrándolo mientras avanzaba, dejando atrás a la bruja oscura. Te juro que debes estar cansado de vivir. La voz de la bruja oscura se alzó, impregnada de fingida ira. Que la ignoraran de nuevo, constantemente, la estaba poniendo nerviosa. Esto ya no era una simple broma. Rozaba el insulto. Sin decir otra palabra, corrió tras la bruja y la golpeó con una lluvia de cosquillas, mientras sus manos vagaban sin descanso. La bruja chilló de risa, intentando contenerse, pero fue imposible. Pronto, contraatacó con la misma intensidad, lanzando su propia ofensiva caótica. Esos dos, murmuró Finn, sacudiendo la cabeza ante el caos juguetón. Aún así, no los detuvo. Este tipo de cosas les hacía bien a todos. Una alegría como esta no era solo un lujo, sino una necesidad. Sobre todo después de todo lo que habían soportado. Ahora mismo, en Westview, por fin podían respirar. Aunque solo fuera por un instante, Finn podía olvidarse de las facciones demoníacas, las amenazas inminentes y la red de poderes sobrenaturales que competían por el control. Su mente se sentía despejada. Sin cargas. Sin distracciones. Y por eso él era verdadera y profundamente feliz. Si se dejaba llevar por los asuntos más serios, solo lo agotaría. Ya habría tiempo para eso más tarde. Pero hoy no. Todavía tengo que terminar de crear esos nuevos hechizos de creación, pensó Finn, con la mirada perdida.
Sin ellos, si las facciones atacan, podría estar en grave peligro, y ellos también. El pensamiento lo reorientó. Un objetivo claro tomó forma en su mente. Llevar sus fuerzas al límite, y hacerlo rápido. Además de los aumentos de energía que había recibido de la facción angelical, algo más estaba sucediendo, quizás un efecto secundario de su energía. Su fuerza había aumentado constantemente, sin duda. Finn, no te quedes ahí parado. Date prisa. Gritó la bruja, saludándolo con energía desde más adelante. Ella prácticamente gritaba su nombre con alegría, y su voz resonaba por las calles de Westview. Había en ella una ligereza que no había estado presente en semanas, quizá meses. Allí habían encontrado la auténtica felicidad. Sin tensión. Sin conflictos. Y por eso ella brillaba. Está bien, ya voy. Ustedes dos sigan adelante. La voz de Finn era cálida. Negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios, y luego aceleró el paso para alcanzarlos. Si no se movía rápido, las dos mujeres desaparecerían en la distancia y con ellas, su momento de paz. El tiempo transcurrió silenciosamente, casi inadvertido. Y toda la tarde transcurrió entre risas y exploración lúdica mientras el trío atravesaba la pequeña ciudad. Vagaron hasta la noche y, por una vez, se permitieron actuar como gente común. Hoy no se trataba de estrategia, magia ni fuerzas oscuras. Se trataba de vivir. Por el camino, se encontraron con varios niños. Todos lucían una sonrisa radiante y esperanzada. Era la clase de alegría pura que Finn no había visto en mucho tiempo, como flores silvestres que florecen tras un largo invierno. Esas sonrisas eran reales. Y trajeron consigo una sutil sanación. Finn podía sentirlo. Algo dentro de él se aliviaba. Se liberaba. Confianza. Ligereza. Propósito. Y de una manera extraña y silenciosa, lo elevó. Al caer la noche, un viento frío había empezado a levantarse desde la costa cercana. Danzó sobre su piel mientras regresaban al pequeño apartamento justo detrás de la calle principal del pueblo. Aún así, a pesar del frío, se sentían cálidos. Aquella noche había significado algo. Finn, ¿cómo te sientes hoy? Preguntó la bruja de repente, volviéndose hacia él con curiosidad. Parecía realmente ansiosa por escuchar su respuesta. Era el tipo de pregunta que alguien hacía cuando realmente le importaba. Y ella lo hizo. Me siento bien, respondió Finn despacio, pensativo. Todo este tiempo en Westview ha sido diferente. Aquí no hay guerra. No hay facciones luchando por el control. No hay miedo. Solo, paz. Y por eso, sí, me siento bien. Hizo una pausa y luego dirigió su mirada hacia el horizonte, donde los últimos rastros del crepúsculo parpadeaban y se desvanecían. Fue breve. Pero por ahora, fue suficiente. 246. Eal de Injury. 1. Pensándolo bien, realmente es así. Después de todo, no tenemos tantas preocupaciones. La bruja sonrió radiante, tomando su mano con indiferencia. Se giró hacia la bruja oscura, que aún no había dicho nada, y dijo, vámonos. Vámonos a casa. Bien. En ese momento, ya sea por casualidad o por destino, ambos hablaron al unísono. No mucho después, Finn y los demás regresaron al apartamento. Pero justo entonces, una onda se extendió por el aire tras ellos. Sutil pero palpable, la perturbación en el vacío hizo que Finn y la bruja oscura se giraran simultáneamente. La bruja parpadeó, desconcertada. ¿Qué pasó? Auge. Una intensa oleada de energía destrozó el espacio como si fuese cristal, rasgando el aire. Del vacío roto, emergieron dos figuras. Cuando Finn finalmente vio sus rostros con claridad, se quedó paralizado. Eran Thor y Valkyria. ¿Eres tú? Fue el primero en hablar, con la voz cargada de confusión y preocupación. ¿Por qué estás aquí? Parece que has pasado por un infierno. Su mirada se entrecerró. La sangre había empapado sus armaduras y profundas cicatrices surcaban sus cuerpos. Sus rostros eran sombríos, respiraban entrecortadamente, como guerreros recién salidos de la guerra. La atmósfera inmediatamente se volvió pesada, espesa por la tensión y el olor cobrizo de la sangre. ¿Qué pasó? La bruja avanzó rápidamente, inspeccionando sus heridas. Una mirada más cercana lo confirmó. Si bien no eran mortales de inmediato, las heridas eran profundas y debilitantes. Los dos asgardianos habían sufrido una batalla brutal. Por ahora, no dejes que hablen, dijo la bruja oscura, y su expresión se volvió seria al instante. Su habitual frivolidad desapareció. Su mirada era concentrada, clínica y seria. Su condición es mucho peor de lo que parece. Sin una curación eficaz, es posible que nunca se recuperen por completo. No estaba siendo dramática.
Su experiencia en magia caótica le otorgaba un juicio absoluto. La bruja asintió. Entiendo. Vamos a meterlos dentro. No hizo más preguntas. El daño visible era suficiente. Hablar podía esperar. El tiempo, sin embargo, no pudo. Juntos llevaron a Thor y Valkyrie al apartamento. No habían elegido un hospital por una razón. Ninguna instalación, por muy avanzada que fuera en la Tierra, tenía la capacidad de curar a los dioses. Su biología era mucho más compleja que cualquier cosa que los médicos humanos pudieran manejar. Incluso las instalaciones médicas de Shield tendrían dificultades. Finn, ¿tienes idea de cómo se hicieron estas heridas? Preguntó la bruja de repente, mirándolo con los ojos entrecerrados. Parecía desesperada por obtener alguna pista. ¿En serio? Respondió Finn, negando con la cabeza. No exactamente. Frunció el ceño. Pero a juzgar por lo mal que están heridos, esto va mucho más allá de lo normal. Estos dos son vengadores, seres de nivel cósmico. Las armas comunes no pueden hacerles daño. Hizo una pausa por un momento, dejando ese hecho flotando en el aire. En realidad, continuó lentamente, el daño que han sufrido, solo alguien o algo con el poder de rivalizar con un dios podría haber hecho esto. Ese solo pensamiento hizo que se le encogiera el estómago. La bruja parecía aún más preocupada, pero no lo presionó más. Concentrémonos en curarlos primero, dijo. De acuerdo, asintió Finn. Ya veremos el resto más tarde. La bruja oscura y la bruja intercambiaron una mirada de comprensión. Sin respuestas claras, buscar teorías sería un desperdicio de energía, y ahora mismo, los dos guerreros heridos necesitaban cada segundo. Volvieron a concentrarse en la sala. Thor y Valkyrie yacían inconscientes en el sofá, con la sangre aún manchando sus desgastados uniformes asgardianos. ¿Qué hacemos para ayudarlos? Preguntó nuevamente la bruja, con la voz llena de preocupación y anticipación. Sabía que no era lo suficientemente fuerte por sí sola. Las heridas eran demasiado graves para hechizos básicos. Déjame intentarlo, dijo la bruja oscura con calma, con una voz de acero envuelto en terciopelo. Sus ojos brillaban ligeramente rojos. Con mi fuerza actual, debería poder curarlos a ambos. Finn asintió. De acuerdo. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Confiaba en ella. En un sentido muy real, la bruja oscura, la encarnación de la magia del caos, había eclipsado incluso su propio poder. La bruja también dio su aprobación silenciosa. Había visto de primera mano de lo que era capaz la bruja oscura. No había duda de su habilidad. De acuerdo, dijo. Inténtalo. Espero que lo consigas. En el momento en que retrocedieron, la bruja oscura levantó las manos. La energía del caos comenzó a arremolinarse, formando un aura pulsante a su alrededor. Zarcillos escarlata danzaban sobre sus dedos como relámpagos. La energía brotaba, salvaje e incontenible, una tormenta viviente atada a su voluntad. Era como observar a una hechicera mítica, un ser capaz de moldear la existencia con un susurro. El poder mágico puro que invocaba distorsionaba el aire, y un sordo estruendo resonó por la habitación al bajar la temperatura. El viento surgió de la nada y se enroscó a su alrededor en violentos arcos. La bruja y Finn la observaban fijamente. A pesar del caos, no se inmutaron. Confiaron en su control. Habían visto de lo que era capaz cuando se desató. Ya no era solo una portadora del caos. Era el caos. La magia turbulenta se estabilizó y se reunió en sus palmas. Luego, suavemente, puso sus manos sobre Thor y Valkyrie. La energía los recorría, hilo a hilo, molécula a molécula. Se filtraba en sus huesos, su sangre, sus células. La energía no explotó hacia afuera, sino que se canalizó hacia su propia esencia. Auge. Una última onda expansiva surgió de ella, no destructiva sino pura. Pura fuerza regenerativa. Los cuerpos de Thor y Valkyria se arquearon involuntariamente, atrapados en la corriente mágica. Las heridas en su piel comenzaron a sanar ante sus ojos. Las armaduras rotas se repararon solas. Los huesos volvieron a su lugar. Las heridas se cerraron, dejando solo tenues líneas doradas a su paso. Y luego, una luz cegadora los envolvió a ambos. No era solo sanación. Fue un renacimiento. El tipo de restauración que solo es posible a través de la magia del caos a nivel cósmico. La luz se desvaneció lentamente y los dos asgardianos volvieron a quedarse quietos, respirando, pero inconscientes. La bruja oscura exhaló profundamente. El hechizo le había pasado factura. Gotas de sudor le resbalaban por las sienes y sus hombros temblaban ligeramente. Pero no se cayó. Permaneció erguida, con los ojos aún brillando tenuemente por los restos de energía. «¿Están estables?», dijo finalmente. Finn respiró hondo sin darse cuenta. «Lo lograste».
La bruja se movió rápidamente para tomarles el pulso, asintiendo. El ritmo cardíaco es normal. Las heridas han desaparecido. De verdad lo lograste. Fue un momento tranquilo de triunfo en medio del caos. Y, sin embargo, a pesar del éxito, la tensión aún se respiraba en el ambiente. ¿Quién o qué había herido tan gravemente a Thor y Valkyrie? Si dos de los defensores más fuertes de la Tierra hubieran sido derrotados de esta manera, entonces cualquier fuerza a la que se hubieran enfrentado todavía estaba allí afuera, y era lo suficientemente poderosa como para poner a los dioses de rodillas. Finn miró por la ventana con los puños apretados. No dijo nada. No hacía falta. En ese momento, la bruja tenía una expresión profundamente perpleja. Porque podía sentir con claridad que, cuando la otra parte activaba esa energía, la fuerza del caos en su cuerpo también se intensificaba violentamente en respuesta. Era como si su propia esencia se agitara, impulsada por el poder del otro a través de una resonancia desconocida. Aunque confundida, no pronunció palabra. En un momento tan crítico, incluso la más mínima interrupción en el proceso de recuperación podría tener consecuencias catastróficas. Si su reacción interfería, todos sus esfuerzos previos podrían resultar inútiles. Ese pensamiento solo fue suficiente para mantenerla en silencio. Parece que si quiero entender qué está pasando aquí, tendré que esperar, reflexionó. El tiempo será la clave. Con eso, renunció a cualquier intento de interpretar el fenómeno por sí misma. Estabilizar la situación era prioritario. Nadie quería que la situación se descontrolara, sobre todo estando tan cerca de comprender la verdad. Como ya había sucedido ante sus ojos, la única opción era esperar a que Thor y Valkyria recobraran la conciencia. Solo entonces podrían obtener las respuestas que necesitaban. Por eso, reprimió su curiosidad y no intentó expresar sus pensamientos en voz alta. Si dejaba que su mente divagara, solo obligaría a Finn y a los demás a perder el tiempo tratándola de calmarse. Eso no ayudaría a nadie. Y francamente, ella no quería presenciar que un día así llegara. Silbido. De repente, la cámara, antes oscura, se llenó de una oleada radiante de energía, liberada por la bruja oscura. Brillaba con una luz sagrada, disipando toda la oscuridad y la malicia residuales que se aferraban a la habitación como podredumbre. Los cuerpos maltrechos de Valkyria y Thor, ensangrentados y desprovistos de fuerza, ahora estaban iluminados por el resplandor sagrado. Y así, sus heridas, por graves que fueran, comenzaron a desaparecer a medida que la energía los cubría. La luz no solo sanaba, sino que limpiaba, purificaba y restauraba. Más notable aún, con la afluencia de energía del cosmos circundante, sus cuerpos comenzaron a irradiar un intenso resplandor carmesí. El daño se revertía en tiempo real. Los músculos se reconstruían, los huesos se realineaban y la sangre se evaporaba de las prendas rasgadas. Y, sin embargo, no hubo efectos secundarios negativos. Ni tensión ni inestabilidad. Era casi increíble. La visión surrealista que tenían ante ellos desafiaba incluso la comprensión más remota de la curación mágica. Esto iba mucho más allá de la medicina asgardiana o incluso de las habilidades regenerativas otorgadas por la magia del padre de todo. Finn, lo sentí con claridad. La energía que está usando, tiene algún tipo de conexión con la mía. ¿Qué está pasando? Incapaz de contener por más tiempo su curiosidad, la bruja se volvió hacia Finn y le preguntó directamente. Después de todo, Finn sería la única persona que podría comprender la conexión que existía entre ella y el otro portador de la fuerza del caos. Centró toda su atención en él, buscando respuestas. Tampoco era la primera vez. Quizás se debía a que ella y la otra mujer habían estudiado juntas el Darkhold. O quizás su exposición a fuerzas arcanas corruptas había alineado lentamente sus características mágicas. En cualquier caso, no era una coincidencia. Si tuviera que adivinar, respondió Finn tras pensarlo un momento, probablemente se deba a que ambos estudian el Darkhold. El tipo de corrupción y atadura que causa no desaparece sin más. Conecta mentes y almas. Es probable que ahora exista un vínculo metafísico entre ustedes dos. A pesar de hablar, su mirada nunca se apartó de los dos cuerpos que se recuperaban en el centro de la habitación. Sus heridas habían sido graves, más allá de la curación convencional, por lo que no podía relajarse ni por un momento. La bruja asintió, comprendiendo. No le ofendió la atención dividida de Finn. Su preocupación era válida. Thor y Valkyria quizá no fueran tan poderosos como seres como los celestiales o los señores de la guerra cree, pero eran guerreros de élite, veteranos de los 9 reinos. Si incluso ellos habían caído tan bajo, algo extraordinario había ocurrido. Y lo más importante, a pesar de su destreza, los dos casi habían muerto esta vez.
¿Y entonces qué fue exactamente lo que encontraron? Antes de que Finn o la bruja pudieran especular más. La luz radiante que cubría la habitación desapareció de repente. Se fue en un instante, como si nunca hubiera estado allí. Sintiendo el cambio, tanto Finn como la bruja se giraron para mirar a Thor y Valkyrie. En ese momento, la bruja oscura dio un paso lento hacia adelante. He llevado mi poder al límite, dijo en voz baja y seria. Si no hay más complicaciones, deberían sobrevivir. Pero ahora necesito descansar. Dicho esto, se dirigió a un sofá cercano y se dejó caer en él, claramente exhausta. Finn asintió en señal de reconocimiento. Ya has hecho suficiente. A partir de ahora, depende de su fuerza de voluntad. Nadie puede intervenir ahora. Dicho esto, permaneció a su lado, esperando en silencio. No había prisa en este proceso. Incluso la magia tenía sus límites. Pasó el tiempo. Nadie sabía cuánto tiempo tomó, minutos, tal vez horas, pero eventualmente, movimientos sutiles comenzaron a agitarse dentro de las formas de Thor y Valkyrie. Gracias a la intervención de la bruja oscura, los dos finalmente comenzaron a despertar. ¿Estás bien? Preguntó la bruja inmediatamente, corriendo para apoyar a Valkyrie, que parecía débil y desorientada. Me alegra verte, susurró Valkyria, con lágrimas en los ojos mientras miraba a Finn y a los demás. El alivio en su voz era inconfundible. Estar viva, aferrándose a la vida y luego salvada por aliados, no era algo que se tomara a la ligera. ¿Qué quieres decir con eso? Finn frunció el ceño ligeramente, confuso. ¿Y qué pasó en Asgard? ¿Hasta tú resultaste tan gravemente herido? Su mirada se dirigió a Thor, quien intentaba incorporarse. Aunque era evidente que aún sentía dolor, estaba lo suficientemente bien como para hablar. Thor dejó escapar un profundo suspiro y asintió. Es así. Y con eso, comenzó a relatar los acontecimientos que habían sucedido en Asgard. Al parecer, la situación en Nueva Asgard se desarrollaba pacíficamente. La gente había encontrado estabilidad, y la vida cotidiana giraba en torno a las patrullas rutinarias y el gobierno local. No había señales de amenazas externas ni perturbaciones celestiales. Pero entonces vino la lágrima. Una violenta ruptura apareció en el vacío sobre Asgard. No era un portal ni un agujero de gusano. Era una fractura dimensional a gran escala. Y de ella surgió el caos. Secciones enteras de la ciudad fueron arrasadas, la población indefensa ante la fuerza de la realidad que se derrumbaba. Miles fueron absorbidos por el vacío, desapareciendo sin dejar rastro. No había ningún patrón ni lógica. Solo devastación. Luego vinieron los invasores. Entidades de más allá de los reinos conocidos, deformadas por la corrupción y el poder primigenio. No eran Skrulls, ni Chitauri, y ciertamente no eran algo conocido ni siquiera en la memoria de Heimdall. Estas cosas existían fuera de las reglas del multiverso conocido. Thor y Valkyrie habían luchado con valentía, llevando sus formas divinas al límite. Habían desatado toda su fuerza restante, incluso invocando antiguos ritos de la fuerza de Odín y pactos sagrados con las Nornas para abrir una ruta de escape estable. Solo destrozando una porción del espacio a su alrededor y creando un corredor vacío artificial pudieron escapar con vida. Pero esto tuvo un coste. La mayoría de los asgardianos todavía estaban desaparecidos, ya sea porque estaban muertos o encarcelados en la dimensión que los había alcanzado y los había reclamado. Sus palabras cargaban con el peso de la pérdida, de la desesperación. Incluso con todo su poder, le habían fallado a su pueblo. Y casi murieron al hacerlo. Tras escuchar las palabras de la otra parte, Finn se sumió en una profunda reflexión. ¿Qué estaba pasando? ¿Había un nuevo enemigo? Lógicamente hablando, no debería ser así. Para el pueblo de Asgard, estos eran días de paz recién recuperada. Fue precisamente por eso que todo Asgard no sufrió ningún daño significativo. Pero aún así, los hechos reales superaron con creces sus expectativas iniciales. ¿Sabes de dónde vinieron esos enemigos? La bruja parecía incapaz de controlar su ira e inmediatamente los interrogó a ambos. Los demás se miraron entre sí, pareciendo compartir un momento de desconcierto en sus ojos, luego negaron con la cabeza uno tras otro y respondieron al unísono. No lo sabemos, pero la única diferencia es que esos enemigos son enormes, como gigantes. Al oír esto, la expresión de Finn cambió ligeramente. ¿Muy masivo? ¿Como los gigantes? A juzgar por esos dos datos, si su suposición era correcta, era muy probable que se tratara de los mismos gigantes que había encontrado antes. Pero esos seres existían entre la ilusión y la realidad. En el sentido más estricto, si uno quería derrotarlos, tendría que entrar en esa dimensión especial. De lo contrario, cualquier ataque no tendría mucho efecto.
Fue por esta razón que su mente inmediatamente se dirigió hacia esa posibilidad. Sin embargo, lo que describían los demás parecía diferir de su propia experiencia. Al ver a Finn contemplando en silencio junto a ellos, y sospechando que podría tener una idea, Thor inmediatamente preguntó: «Finn, ¿sabes algo?». Después de decir esto, los demás también volvieron su atención hacia él, como si estuvieran ansiosos de obtener alguna información valiosa. Finn asintió y decidió no ocultar nada. Compartió con ellos los detalles de lo que había sucedido. Tras escuchar su explicación, la expresión de Thor cambió ligeramente. «Entonces, los enemigos que encontramos deben ser los mismos que los tuyos. La misma situación. Y lo más importante, existen dentro de una ilusión. Cuando luchamos contra ellos, era completamente imposible asestarles un golpe». Fue exasperante. Mientras decía esto, su voz se quebró por la frustración y respiró profundamente. «No importa. Lo que importa es que sobreviviste. En cuanto te recuperes, iré contigo a destruirlos», declaró la bruja. Ante esto, ella mostró un claro resentimiento, porque las razas demoníacas ya se habían convertido en una espina constante en su costado. Fue precisamente debido a esa historia que su enojo solo creció cuando escuchó más sobre ella. Después de todo, nadie había sido capaz de eliminarlos adecuadamente. Por todo lo que habían causado, ahora despreciaba a estos enemigos hasta los huesos, sin una pizca de piedad o perdón. «Gracias. Si no hubiera sido por tu ayuda esta vez, Thor y yo probablemente no lo hubiéramos logrado», dijo Valkyrie con sinceridad, sus palabras cargadas de gratitud y completamente genuinas. «Así es. Esta vez estábamos en serios problemas», añadió Thor rápidamente, con una sonrisa irónica en el rostro. Para él, esta había sido una experiencia inusual e inquietante. Aunque su fuerza había alcanzado niveles increíbles hacía tiempo, frente a estos misteriosos enemigos, se sentía sorprendentemente impotente. Ni siquiera él había sido su igual. «Hablemos del resto después de que todos descansen un poco», dijo Finn con calma. Aunque el misterioso enemigo no se revelaría hasta varios meses después, las amenazas actuales aún requerían una solución inmediata. Demonios. Organizaciones desconocidas. Gigantes ilusorios. Todos ellos representaban preocupaciones importantes que no podían ignorarse. Si estos enemigos se afianzaban, las consecuencias se agravarían. Fue por esta misma razón que Finn sabía que cada asunto debía ser abordado a fondo. Durante los días siguientes, Finn les ofreció una habitación extra para descansar. Thor y Valkyrie se tomaron un tiempo para recuperarse física y mentalmente. Esa ventana de paz duró medio mes. Durante ese tiempo, todos sintieron una extraña sensación de calma, como si se hubieran liberado de todas sus cargas. Reinaba una quietud pacífica, libre de tensión y pensamientos negativos. «En ese caso, partamos cuanto antes. Asgard ha sido atacada de nuevo», dijo Thor, sin permitirse relajarse. Aquella última catástrofe había golpeado duramente a Asgard. Fue debido a ese impacto que Thor sintió la urgencia de regresar. Necesitaba lidiar con las consecuencias antes de que sus enemigos pudieran ejecutar más planes. Si esos planes se hicieran realidad, los resultados serían inimaginables. «Thor tiene razón. Vámonos rápido», dijo Valkyrie, dejando de lado su comportamiento habitual. Este asunto era demasiado grave. Sin una solución concreta, las consecuencias serían catastróficas. «Estoy de acuerdo con ambos», dijo Finn. No perdió tiempo en más palabras. Inmediatamente levantó las manos, y un portal dimensional se formó ante ellos. Sin dudarlo, lo cruzaron juntos y llegaron a Asgard. Pero la escena que les esperaba al otro lado dejó a todos atónitos. Todo estaba en ruinas. La magnitud de la destrucción superó con creces lo previsto. El fuego se extendió incesantemente por lo que quedaba, devorándolo todo a su paso. Los árboles habían quedado reducidos a cenizas. Nada quedó intacto. La destrucción fue enorme y abrumadora, y toda la zona parecía las consecuencias de un cataclismo. «Dios mío, ¿qué carajo pasó aquí?». Los ojos de la bruja se abrieron de par en par. No podía creer lo que veía ante ella. Si no hubiera estado en Asgard antes, quizá no habría creído lo que ahora veía con sus propios ojos. El daño se extendió por todas partes. «Como te dije antes», dijo Thor con gravedad, «esos gigantes ilusorios invadieron Asgard. No pudimos detenerlos solo con nuestra fuerza. Fracasamos por completo. Ni siquiera estábamos cerca de ser rivales para ellos». Mientras hablaba, había dolor y culpa en su voz. No quería que nada de esto sucediera. Pero cuando nos enfrentamos a esos gigantes ilusorios, fue imposible tomar represalias. Incluso Thor se había sentido impotente. Ahora, las consecuencias eran evidentes.
El suelo bajo sus pies estaba quemado, retorcido. Todas las estructuras estaban aplastadas o parcialmente devoradas por las llamas. La visión de tal destrucción endureció la determinación de Finn. Fueran quienes fuesen estos gigantes, de cualquier dimensión que vinieran, habían ido demasiado lejos. Y no quedarían impunes. Había trabajo por hacer, y Asgard no podía caer más. No otra vez. Entonces, ¿sabes dónde está? La bruja oscura, que no había hablado hasta entonces, finalmente rompió su silencio. Su mirada era solemne, sin delatar indiferencia ni incertidumbre. Si la fuerza enemiga se atrevió a realizar una maniobra tan temeraria, debía tener un propósito claro. Y debido a ese propósito, Asgard sufrió un golpe tan devastador. Indudablemente. Esa era su suposición, aunque llena de incertidumbre. Y, sin embargo, su instinto le decía que bien podría ser verdad. Aún no está claro, dijo Thor con gravedad. Pero la última vez que fuimos, apareció una grieta en el vacío. Sentimos curiosidad y decidimos entrar, pero para entonces, ya era demasiado tarde para arrepentirnos. Su tono era completamente serio. Ni rastro de broma. Era como si estuviera relatando el peso de una batalla perdida hacía mucho tiempo. ¿De verdad? En ese caso, no perdamos tiempo. Podemos abrirlo de nuevo de la misma manera. Al decir esto, Finn levantó la mano. Un brillo dorado pulsó en su palma, y la espada de Bisanti apareció al instante. Una aura peligrosa comenzó a irradiar de él, como una deidad espada que había permanecido latente durante eones. Auge. Sin dudarlo, lanzó un ataque violento. Un feroz arco de energía de espada se dirigió hacia un punto preciso en el vacío. La energía desatada atravesó el aire, hendiendo el cielo como una cuchilla en la seda. El tejido de la realidad tembló y se desgarró. En cuestión de segundos, la herida se ensanchó, revelando una dimensión más profunda y poderosa. Un reino espejo sin igual. HM. Thor entrecerró los ojos. Señaló la lágrima. Es eso. Reconozco esa energía. Es la misma que la última vez. Estoy seguro. Entonces vámonos. Finn asintió con calma. Las dos brujas lo siguieron de cerca. Ninguna mostró la menor vacilación, ni miedo ni duda. Thor y Valkyrie, sin embargo, intercambiaron miradas cautelosas. Ya se habían topado con estos gigantes ilusorios y sabían lo aterrador que podía ser su poder. Ese recuerdo perduraba como una herida. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Finn se giró con el ceño fruncido. ¿Tienes miedo de esos monstruos? Preguntó sin rodeos la bruja oscura. Ante las preguntas, Thor exhaló profundamente y luego saltó hacia adelante sin decir otra palabra. Eso es más propio de ti, dijo Finn sonriendo levemente. El coraje del otro tenía sentido. Thor siempre había sido de los que se adentraban en el fuego sin pestañear. Una ráfaga de energía recorrió el aire mientras el grupo se desvanecía en el desgarro y entraba en la grieta. Una vez dentro, la temperatura bajó drásticamente. El aire era más cortante, más frío, casi inhóspito. Se sentía como estar en una caverna de hielo eterna. Incluso Finn, que había visto innumerables dimensiones extrañas, notó la diferencia. Hace un frío que pela aquí, murmuró una de las brujas, temblando visiblemente. Nosotros, Finn empezó a hablar, pero fue interrumpido por un enorme temblor proveniente del suelo. Retumbar. Un violento terremoto sacudió la tierra y luego, uno por uno, los gigantes emergieron de la niebla como fantasmas que habían estado esperando todo el tiempo. Parece que por fin tendremos una comida decente. Y algunos de estos humanos no tienen tan mala pinta, gruñó un gigante de 2 cabezas. Su voz era profunda y fría, y sus ojos estaban llenos de hambre voraz. Estos humanos son idiotas. Se meten en nuestro nido. Deben tener ganas de morir, dijo otro gigante con desprecio. A los humanos les encanta desperdiciar sus vidas. Simplemente nos lo hace más fácil. ¿No huelen delicioso? Los otros gigantes hicieron eco de su sed de sangre, sus voces estruendosas convirtieron el aire en un campo de batalla antes de que se diera un solo golpe. La vista ensombreció el rostro de Finn. Thor apretó la mandíbula. Sabíamos que no podíamos evitar esto, murmuró Thor. No hay más remedio que luchar. Aunque la cosa se ponga fea, dijo Valkyrie, agarrando con fuerza su lanza. No había tiempo para preocuparse por las consecuencias. El momento exigía acción. Ja. Cobardes que se niegan a rendirse. Bien. Los mataremos y nos daremos un festín con sus huesos. Rugió el gigante de 2 cabezas, y luego cargó directamente contra ellos. SHHHHHHHH. Las flechas silbaban por el cielo y caían en una lluvia feroz. Pero los gigantes no se inmutaron.
Abrieron paso a través de la lluvia de flechas con pura fuerza bruta, destrozando los proyectiles al impactar. Un gigante rugió al aplastar la flecha principal con las manos desnudas. «Bastardos», maldijo Thor. La flagrante falta de respeto tocó la fibra sensible. «Esas flechas no los detendrán», advirtió la bruja oscura con seriedad. «Si avanzan, moriremos todos aquí». Finn asintió. Ninguno de ellos tenía la armadura avanzada ni la tecnología defensiva de Tony Stark. Si los rodeaban, estaban muertos. ¡Sas! ¡Sas! Otra lluvia de flechas cayó, pero fue desviada sin esfuerzo. El cielo resplandecía con los restos de los proyectiles mágicos destrozados. «Esto es malo», dijo Finn. «Hay demasiados. Y son inmunes a casi toda la magia. No tenía sentido prolongar la batalla. Ustedes dos vayan adelante». «Yo me quedaré con la reina», ordenó Finn con firmeza. «De ninguna manera», protestó Valkyrie inmediatamente. «Vinimos juntos. Nos vamos juntos». «Quedarte solo es un suicidio», añadió Thor. «Idiotas», murmuró Finn, poniéndoles una mano en los hombros. «Tengo una salida. ¿Confían en mí?» Thor lo miró fijamente un momento y luego suspiró. Al ver la expresión firme de Finn, asintió con reticencia. El grupo se dio la vuelta y se adentró en la dimensión, dejando atrás a Finn. Finn examinó su entorno. Su mirada se posó en el gigante de 2 cabezas. «Vamos», dijo en voz baja, hablando consigo mismo. «Humanos, no pueden escapar. Ya hemos fijado sus posiciones. No hay escapatoria. Ríndanse ya», bramó el bruto de 2 cabezas. «¿Estás pidiendo la muerte?», gruñó Finn. Con esto, lanzó un puñetazo al coloso que cargaba. «¿Te atreves?», gritó el gigante, encontrando el puño de Finn con el suyo. Auge. Sus puños chocaron. Una onda expansiva atravesó la dimensión, cubriendo la zona con una densa nube de humo. «¿Acaba de desafiar a un gigante?», exclamó Thor desde la distancia. Habían visto lo que estas criaturas podían soportar. Ni siquiera los golpes del martillo de Thor con toda su fuerza habían logrado atravesar sus defensas. El puñetazo de Finn ni siquiera arañó a la criatura. En cambio, sintió el doloroso retroceso en el brazo. «Así que esta es su defensa», murmuró Finn, haciendo una mueca. Su puño palpitaba, sus huesos gritaban. Algo en su interior se movió. Una energía extraña y ajena se retorcía en su interior. «Ríndete mientras puedas», rió el gigante, mostrando sus enormes dientes. De repente, el gigante abrió mucho la boca y liberó una enorme explosión de llamas. El infierno se abalanzó sobre Finn como un meteorito. «Continuará. Quítate del camino», Valkyria gritó. Pero Finn se esquivó hacia el otro lado. «Humano, tu velocidad es impresionante». Los 2 gigantes miraron a Finn sonriendo. No se apresuraron a atacar, sino que lo observaron con ojos divertidos, como depredadores que juegan con su presa. «Estos bastardos». Finn miró fijamente a los gigantes, con los dientes apretados por la frustración y la furia. «Parece que no tenemos más opción que luchar juntos». Él gruñó. «HMM». Al escuchar las palabras de Finn, Valkyrie y Thor parecieron sorprendidos, claramente no esperaban esto de él. «Ustedes dos, vayan». De repente Finn se giró hacia ellos y gritó. «¿Irnos? ¿Por qué? Si nos vamos, vienes con nosotros». Thor hizo una pausa y luego negó con la cabeza firmemente, negándose a abandonarlo. «Vamos. Una vez que te vayas, aún puedo usar magia para escapar. Pero si no te vas, ¿de verdad crees que podrás aguantar hasta que lleguen los refuerzos? Entonces tendrás que recuperar mi cadáver». La voz de Finn se volvió sombría mientras rugía las últimas palabras. Valkyrie y Thor intercambiaron miradas, dudando. «Vete. Puedo con estos monstruos. Confía en mí». Finn instó de nuevo. «Bien. Pero ten cuidado. Si la cosa se sale de control, retírate. No te hagas el héroe». Thor finalmente cedió y Finn suspiró aliviado. «Humano, eres un completo idiota. ¿Crees que puedes con nosotros tú solo? Tu destino está sellado». En el momento en que Finn se relajó, los gigantes se lanzaron hacia adelante. ¡Bum! ¡Bum! 2 puños enormes impactaron contra el pecho de Finn, lanzándolo hacia atrás. Se estrelló contra varios árboles, con el rostro sombrío. Solo ahora se dio cuenta de lo verdaderamente aterradores que eran estos gigantes. «No tengo elección, tendré que arriesgarme». Finn respiró profundamente, se puso en cuclillas y se preparó. Su palma derecha se levantó de repente y los músculos de su brazo se hincharon grotescamente con venas que parecían gusanos arrastrándose. «Veamos cómo manejas esto».
Una oleada masiva de energía brotó de su palma, formando una ráfaga que barrió el campo de batalla, aplastando las malas hierbas y enviando ondas de choque incluso a los espectadores distantes. El suelo tembló. Auge. Se produjo una explosión ensordecedora mientras una nube de hongo se elevaba hacia el cielo. Polvo y escombros flotaban por todas partes. Ja ja ja. ¡Genial! De hecho, eligió un ataque suicida. Uno de los gigantes se rió maniáticamente. Habían asumido que Finn huiría. En cambio, intentó un ataque suicida. ¡Qué patético! ¿De qué sirve la fuerza humana si está muerto? Llevaban sonrisas retorcidas de alegría. Pero luego el polvo empezó a disiparse. ¿Qué? Se quedaron congelados. Finn se mantuvo erguido, completamente ileso. Ni un solo rasguño. Imposible. Ese humano sobrevivió a nuestro ataque. De ninguna manera. No eres humano. El miedo reemplazó su anterior diversión. Habían visto cuerpos humanos romperse bajo sus puños. Aquello no era natural. No, soy humano. Finn dijo con calma. Y al instante siguiente, desapareció. ¿Qué? Las pupilas de los gigantes se contrajeron y se tensaron defensivamente. Mancha. Finn reapareció detrás de ellos y clavó un dedo en la garganta de uno de los gigantes. Gorgoteo. La sangre brotó de la herida mientras el gigante se desplomaba con ojos llenos de incredulidad. El otro gigante retrocedió. ¿Quién eres? Eso no importa. Lo que importa es que ahora es mi turno. La expresión de Finn se ensombreció. Dio un paso adelante. Auge. Cada paso hacía temblar el suelo, como si el propio bosque temblara. Exclamación de cierre. El gigante restante entró en pánico y levantó su lanza. Tienes una última oportunidad. Finn sonrió y extendió los brazos. Grieta. Los huesos se rompieron. El gigante gritó, agarrándose la extremidad destrozada y mirando a Finn con horror. Tú. Así es. Acabo de deshabilitarte las extremidades. Finn respondió con frialdad y lanzó su puño izquierdo. Auge. El puñetazo hizo que el gigante saliera volando y se estrellara con fuerza. De ninguna manera. La sorpresa llenó los ojos del gigante. Incluso herido, un gigante no debería ser tan frágil. Tu fuerza. El terror sustituyó a su bravuconería. HMPH. Eres lamentable. El tono de Finn era gélido. Apareció junto al gigante. Golpe. Le dio una patada a la criatura en el estómago, enviándola a volar 10 metros. ¡Ac! El gigante se tambaleó, apenas capaz de levantarse. La incredulidad inundó su rostro. Era un gigante, una raza noble, aunque no fuera de sangre pura. ¿Cómo podría un humano derrotarlo? Fue humillante. Humano, me has enojado. El gigante rugió, con los ojos rojos como la sangre y el poder estallando como un reguero de pólvora. HMPH. Eres tú el que busca morir. Finn volvió a extender la pierna. El rostro del gigante se retorció de horror. Auge. La patada de Finn se hundió en la mejilla del gigante. El dolor se extendió por todo el cuerpo de la criatura. Sus extremidades se convirtieron en gelatina y cayó como una marioneta con los hilos cortados. Realmente. El gigante intentó hablar. La vida lo abandonó, y la incredulidad permaneció en sus ojos abiertos. Te lo dije. Hoy morirás. La voz de Finn era de acero. Estos monstruos habían masacrado a innumerables inocentes. Esto era justicia. Se abalanzó y agarró el cuello del gigante. No creas que caeré tan fácilmente. El cuerpo del gigante se expandió de repente. Su piel se volvió negra como el hierro, acorazada e inflexible. Auge. Finn torció el cuello del gigante con fuerza. Gu. El gigante jadeó, con resentimiento en su mirada, pero no pudo hacer nada. Lo recordaré. Gritó mientras su forma parpadeaba y se volvía incorpórea, intentando escapar. Finn gruñó y se teletransportó instantáneamente. Auge. Reapareció y pateó al gigante hacia la tierra. La criatura intentó levantarse, pero se quedó congelada. Sus ojos bajaron. Tenía una daga incrustada en el pecho. La daga de Finn. Y detrás de él estaba Finn, usando control telequinético. ¿Tú, quién carajo eres tú? El gigante tembló. Este enemigo estaba más allá de la comprensión. No importa quién sea yo. Lo que importa es que mueras aquí. Finn respondió con frialdad. Él desapareció. Kr. El gigante apenas reaccionó cuando el dolor explotó en su garganta. ¡Puaj! Sus ojos se abrieron de par en par. Miró hacia abajo. Una enorme huella le había dejado un cráter en el pecho. La mano de Finn apretó su cuello. Morir. Con un giro violento. Grieta. El cuello del gigante se rompió. Su cuerpo sin vida cayó al suelo. Chocar.
Los árboles circundantes se marchitaron, sin vida, como si la muerte misma hubiera pasado a través de ellos. 251. Morir. En el siguiente instante, Finn giró su muñeca y rompió limpiamente el cuello del gigante. Auge. El cuerpo del gigante se estrelló contra el suelo con un impacto atronador. Chocar. Con la muerte del gigante, los árboles circundantes se marchitaron instantáneamente, como si su fuerza vital se hubiera agotado por completo. Los otros gigantes se quedaron mirando en estado de shock, con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. Eran muy conscientes de su propio poder físico, monstruos de masa y músculos, pero aún así, eran indefensos ante el humano que estaba frente a ellos. ¿Qué clase de ser humano aterrador es este? Ustedes son los siguientes. Ninguno de ustedes se irá de esto. No te daré ni una sola oportunidad. Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, la figura de Finn se desvaneció en un borrón, una sombra de velocidad casi imperceptible a la vista. Humanos, sois demasiado arrogantes. No creáis que matar a uno de nosotros os hace intocables. Aún no se sabe quién morirá hoy. Otro gigante gruñó ferozmente, su voz estaba cargada de furia más que de miedo. Finn había matado a uno de los suyos, y eso por sí solo era intolerable. ¡Bum! 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 Los dos gigantes restantes rugieron y atacaron a Finn, lanzando sus enormes cuerpos a la pelea. Pero casi al instante quedó claro. No eran rivales para él. La velocidad de Finn era inhumana y su fuerza superaba con creces las expectativas. ¡Bang! ¡Bang! En cuestión de momentos, ambos gigantes salieron volando hacia atrás. Maricón. Dos golpes distintos resonaron cuando los cuerpos de los gigantes se estrellaron contra el suelo desde el aire, levantando nubes de polvo. El polvo brillaba intensamente bajo la luz del sol. Finn retiró lentamente su mano, un brillo frío brilló en sus ojos mientras miraba hacia los otros gigantes en la distancia. ¿Alguien más quiere intentarlo? Silbido. Los gigantes temblaron y retrocedieron instintivamente. A pesar de su naturaleza feroz, no eran tontos. Habían visto de primera mano el monstruoso poder de Finn. No era algo que pudieran manejar. Maldito humano. De repente, un rugido profundo resonó a lo lejos. Desde las profundidades del bosque, árboles centenarios se alzaron hacia el cielo. Tenían cientos de metros de altura y proyectaban enormes sombras que ocultaban el sol y cubrían el campo de batalla con oscuridad. Finn se giró bruscamente, entrecerrando los ojos. En lo alto de esos enormes árboles había innumerables figuras. Cada uno se parecía a los gigantes, pero más grandes. Más fuertes. Con una armadura más robusta. Su monstruoso tamaño y poder eran innegables. ¿Qué demonios es esto? La expresión de Finn se tensó. Ja. Humano, estás acabado. Tu tiempo se acabó. Las monstruosas figuras se rieron amenazadoramente. Finn permaneció tranquilo, observando el dosel de gigantes mientras preguntaba. ¿Quiénes son ustedes? Somos nosotros los que vinimos a matarte. Así que este es el humano que se atrevió a entrar solo en nuestros dominios. Valiente, sí, pero insensato. Nos subestimaste. Los trolls imponentes lo miraron fijamente, con expresiones frías y llenas de desdén. No habían previsto un ser humano como este, pero ahora que estaba allí, se asegurarían de que nunca se fuera. Entonces deja de hacerme perder el tiempo. Ven a por mí o los mataré a todos. La voz de Finn era tranquila, pero había veneno en ella. Idiota. Está claro que no sabes con quién estás tratando. Déjame mostrarte el poder de la facción troll. Los trolls gritaron furiosamente y se lanzaron hacia adelante, acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Bang. Bang. Los brazos de Finn se extendieron, golpeando a varios trolls hacia atrás. Pero sus pieles eran como placas revestidas de vibranio. Duras, resistentes. Se tambalearon pero no cayeron. No puedes vencernos, no importa lo poderoso que seas. Uno de los trolls gruñó de rabia. Boom. 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 Otra ola de trolls atacó. Cada uno era enorme, sus puños tan densos y pesados como una aleación de acero. Auge. Los puños de Finn chocaron con los de ellos, el impacto resonó como truenos. Pero esta vez, Finn lo sintió. La fuerza de los trolls era mayor de lo que había anticipado. Auge. Finn se vio obligado a retroceder más de una docena de pasos antes de recuperar el equilibrio. Los trolls no se movieron. Se mantuvieron firmes, sonriendo con suficiencia. No está mal, humano. Lograste bloquear eso. Pero esto es solo el comienzo. Cargaron de nuevo. Finn apretó los dientes. Su fuerza era inmensa, y sus defensas aún más formidables. Cada golpe parecía como intercambiar golpes con un bruto de nivel Hulk. Auge.
El pie de un troll impactó de lleno en el pecho de Finn. El impacto lo hizo volar, derrapando por el suelo. Maldita sea, estas cosas son una locura. Y su durabilidad es irreal. Finn apretó la mandíbula. El golpe no lo lastimó, pero lo dejó conmocionado. No puedo quedarme aquí. Si esto sigue así, me agotaré. Tengo que retirarme. Se giró y saltó hacia atrás. Pero entonces, de la nada, una boca gigante y ensangrentada se abrió frente a él. Antes de que pudiera reaccionar, Finn fue tragado entero. Su cuerpo desapareció en el gaznate de la bestia. Adentro todo quedó oscuro. ¿Qué demonios? Bienvenido a mi bolsa eléctrica 1823, dijo una voz profunda y grotesca en la penumbra. Finn miró hacia abajo. Intestinos enormes y órganos impregnados de bilis se agitaban a su alrededor. Las paredes ácidas del estómago de la criatura se ondulaban amenazadoramente. ¿Qué diablos es este lugar? Estás dentro de mí ahora, humano. Y pronto, tu cuerpo desaparecerá para siempre. La voz del troll resonó por todos lados. Desaparecer. No. Estás delirando. Finn sonrió. Auge. El estómago tembló violentamente. ¿Qué está sucediendo? Los trolls afuera rugieron alarmados. Pero entonces, humano. Te destrozaré el alma y consumiré tu memoria. Tu existencia será nuestra. Auge. Otra oleada de trolls avanzó, apuntando al área donde Finn había sido devorado. Scraak. Justo cuando llegaron a la bestia, la figura de Finn apareció borrosa en la vista. Su brazo se extendió y se transformó en un arma afilada, casi como una lanza que atravesó el cuello del primer troll. Soplo. La sangre salpicó y el cuerpo del troll se desplomó. Los demás retrocedieron a toda prisa, con su energía aumentando y liberando aún más fuerza. Bang. 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 Finn cargó con los puños volando. Sus golpes se encontraron con los de ellos en un choque de pura fuerza. El aire a su alrededor se onduló con la fuerza de las colisiones. Fue una guerra brutal, implacable, despiadada. Y Finn no se dio por vencido. Hoy no, nunca. Entonces los dos retrocedieron. ¡Sas! La respiración de Finn era entrecortada, su pecho se agitaba como si le ardieran los pulmones. Su ropa estaba hecha jirones, la sangre goteaba de múltiples moretones, y su cuerpo soportaba el agotamiento de un choque brutal. Parecía maltrecho, pero intacto. Los guerreros de la facción troll no lo estaban pasando mucho mejor. Tenían la carne desgarrada, los músculos magullados y las armas manchadas de sangre y orgullo. Estaba claro que ninguno de los dos bandos había obtenido la ventaja en este brutal encuentro. Chico, no esperaba que tuvieras una voluntad tan tenaz. Parece que te subestimé. Uno de los trolls escupió a través de sus labios manchados de sangre. HMPH, no desperdicies aliento. Lucha si quieres luchar. Finn gruñó desafiante, su voz ronca pero orgullosa. Jeje, está bien. Veamos qué clase de monstruo eres realmente. Auge. Con un pisotón atronador, el troll se lanzó hacia Finn una vez más. HMPH. Estás cortejando a la muerte. Finn entrecerró los ojos, levantó la mano y apretó los dedos como si fueran garras. Una aterradora espada de energía se materializó, surgiendo de su palma como una llama viva. Auge. De repente, un huracán estalló a su alrededor. El viento aullaba con una espada tan feroz que parecía a punto de desgarrar el cielo. ¡Sas! En un abrir y cerrar de ojos, Finn desapareció y luego reapareció justo frente al troll. Un destello. El acero se encontró con la carne. Un arco segador de luz de espada atravesó la garganta del troll. Silbido. Los ojos del troll se abrieron de par en par, incrédulos, y la luz se desvaneció. Lenta y silenciosamente, se desplomó en el suelo. ¿Qué? Los tres trolls restantes retrocedieron y la sorpresa se apoderó de sus rostros manchados de sangre. Maldita sea, mátalo. Los demás rugieron y atacaron a Finn nuevamente, con las armas levantadas con furia. Pero Finn no retrocedió. Sus labios se curvaron en una sonrisa. ¡Dale! Con la velocidad del rayo, Finn se lanzó hacia adelante, apareciendo como un fantasma en medio de ellos. ¡Bang! 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 Cada golpe que asestaba impactaba con una precisión letal. Sus ataques eran rápidos, brutales e implacables. Técnicas forjadas mediante el sufrimiento y la furia. Uno a uno, los trolls cayeron, sus cuerpos se disolvieron en nubes de aura ennegrecida, sus almas consumidas por la ira de Finn. Pero justo cuando se hizo el silencio, una ola de energía, poderosa, oscura y antigua, se extendió por la tierra. Finn se quedó paralizado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Él se giró. Del vacío surgió una figura. De 3 metros de altura, envuelto en una armadura de obsidiana negra con ribetes dorados, la lanza del demonio latía con maldad.
Su yelmo, una bestia de hierro con cuernos afilados, ocultaba casi todo su rostro, pero no sus brillantes ojos rojos, sedientos de sangre. Este no era un demonio común. Era un general nacido del inframundo, un demonio de clase guerrera cuya especie había luchado contra los celestiales y había sido perseguido por jinetes fantasmas. Su presencia exudaba un aura aterradora, una oleada abrumadora de voluntad asesina que distorsionaba el espacio que lo rodeaba. Otra alma nueva llega a mis manos. Ja. Hoy es un buen día. El demonio rió, un sonido atronador y resonante como el de una montaña derrumbándose. Luego, se abalanzó sobre Finn. Retumbar. Su descenso provocó un trueno en el vacío y la energía demoníaca inundó el área como una marea venenosa. Finn levantó su espada. Momento perfecto. Se burló y blandió su espada larga para enfrentarse al demonio de frente. Sus armas chocaron con un rugido que fracturó el cielo. Auge. El acero golpeó el acero. La lanza tembló por la fuerza del golpe. El demonio salió despedido hacia atrás, con sangre saliendo a chorros de su boca mientras su armadura se agrietaba. PSST. Finn no se detuvo. Avanzó con fuerza, aprovechando la ventaja, con la espada brillando de nuevo. Esta espada no era un arma común. Forjada con vibranio de grado Stark y adornada con sellos arcanos Kunlun, portaba una energía destructiva diseñada para desmantelar las almas demoníacas. Él golpeó. Auge. El impacto envió al demonio volando, su cuerpo atravesó una montaña y niveló su cima de un solo golpe. Soplo. El demonio tosió sangre y sus huesos crujieron. Se puso de pie tambaleándose, con la armadura manchada de sangre y respirando con dificultad. Morir. Finn avanzó lentamente, mientras su espada arrastraba chispas por el suelo. Los ojos del demonio se entrecerraron. Eres ingenuo si crees que eso fue suficiente. Soy un titán espectro, niño. Existo más allá de tu comprensión. Rugió y activó una técnica demoníaca prohibida. Ascendencia abisal. El vacío crujió. Su carne se partió, los huesos se desprendieron del músculo, hasta que su cuerpo se desintegró en una nube de niebla negra. Entonces, hueso a hueso, una nueva forma comenzó a recomponerse. Un titán esquelético emergió. Enorme, de ojos hundidos, irradiando pura intención asesina. En su mano, una enorme lanza grabada con runas se arremolinaba con fuego infernal. Su aura se había multiplicado por 10. Chico, muere. El esqueleto levantó su arma y se la arrojó a Finn. Auge. El cielo explotó. La lanza atravesó el aire, destrozando el oxígeno y colapsando la presión atmosférica a su alrededor. Fue como ver descender un agujero negro. Los ojos de Finn se agudizaron. Levantó su espada. Sonido metálico. La espada chocó contra la lanza nuevamente, pero esta vez la fuerza del golpe fue demasiado grande. PSST. La sangre brotó de la boca de Finn. Salió despedido cientos de metros hacia atrás, estrellándose contra el suelo y derrapando hasta que se formó un cráter bajo él. El esqueleto avanzó, pasos como terremotos. Apareció frente a Finn y le lanzó una vez más su lanza. Hoy mueres. Aún no. El grito de Finn resonó como un trueno. Rodó hacia un lado, esquivándolo por poco, y luego contraatacó con un desesperado ataque ascendente. Sus armas chocaron nuevamente. Auge. Un estallido de luz explotó desde el centro y las ondas de energía aplanaron todo en un radio de 1 milla. Aunque el corte obligó al demonio a retroceder, las rodillas de Finn se doblaron. El impacto había abierto una profunda fisura en la tierra bajo sus pies. Matar. Finn rugió con todas sus fuerzas. Se lanzó al aire y descendió sobre el demonio con la furia de 1000 almas rotas. Cada golpe de espada era imprudente, impulsado no por la técnica sino por la furia. Tonto. El demonio escupió, haciendo girar su lanza para bloquear y tomar represalias. Bum bum bum. La lucha se prolongó a lo largo del campo de batalla, con la espada y la lanza chocando en brutal armonía. Cada impacto distorsionaba el espacio que los rodeaba. Las ondas de choque hacían cráteres en las montañas, destrozaban árboles y hacían hervir los ríos. Finn desató todo su poder, aprovechando los sigilos marciales prohibidos que había grabado en su alma durante su estancia en el ala prohibida del Sanctum Sanctorum. Cada golpe era una mezcla de energía mística y destrucción física. Estaba poniendo todo lo que tenía en esto. Pero también lo era el demonio. Romper. En ese momento, el guerrero troll rugió. Desató toda su fuerza y la concentró enteramente en la lanza que sostenía en sus manos. Auge. Con ese golpe, el aire mismo se rompió. El tejido del espacio se agrietó y se astilló bajo la presión. La inmensa onda expansiva de energía hizo estallar su cuerpo. Sin dudarlo, el guerrero troll arrojó la lanza de nuevo.
Esta vez, apuntó directamente a Finn, con la intención de ensartarlo. No es bueno. La expresión de Finn cambió ligeramente. Sus instintos gritaron. Sin perder un segundo, convocó toda su fuerza para protegerse. Pero aún así, el impacto fue abrumador. El golpe lo golpeó con toda su fuerza y lo hizo volar por los aires. PSST. Finn se estrelló contra el suelo, tosiendo una bocanada de sangre mientras el dolor explotaba en su cuerpo. Cayó sobre una rodilla, con el rostro contorsionado por el dolor. Muchacho, ríndete ahora o me aseguraré de que mueras aquí esta noche. El guerrero troll se acercó, cada paso atronador, cerniéndose sobre Finn con intenciones asesinas. Su mirada era fría y amenazante, como la de un depredador saboreando el momento antes de matar. ¿Solo tú? ¿Eres digno? Finn se limpió la sangre de los labios y miró al troll con la voz cargada de desdén. Corte de la muerte. El troll, indignado por el insulto, dejó escapar un rugido gutural. Se lanzó hacia adelante, lanza en mano, con el objetivo de acabar con Finn en ese mismo momento. Auge. De repente, un estallido de luz cegadora cayó del cielo, golpeando al troll con una fuerza devastadora. Los ojos del troll se abrieron de par en par, sus pupilas se contrajeron por la sorpresa. Un instinto profundo y primario le gritó. La muerte estaba cerca. Levantó su arma por reflejo para defenderse. Bum bum bum. En un abrir y cerrar de ojos, el meteorito de Finn chocó violentamente con el arma del troll. Se desató un choque feroz y cada golpe resonaba con poder. Las explosiones resonaron y la presión destrozó el espacio a su alrededor. Un vórtice de destrucción comenzó a formarse, tirando del suelo, distorsionando la gravedad como un pequeño agujero negro. Auge. Con un último rugido estremecedor, la espada de Finn envió al guerrero troll a volar. Se estrelló con fuerza contra el suelo y sus huesos se fracturaron bajo la fuerza. ¿Cómo? El troll se quedó atónito, mirando con incredulidad, incapaz de comprender la fuerza que Finn acababa de desatar. El dolor sacudía su cuerpo y la sangre se escapaba de su boca mientras tosía incontrolablemente. HMPH. Solo un bruto sin mente. ¿Creías que podrías desafiar al destino mismo? La voz de Finn era fría, implacable. Avanzó hacia el guerrero caído, paso a paso, con paso decidido. Soy un troll. Si te atreves a matarme, mi tribu jamás te lo perdonará. El troll escupió. La furia y el miedo se mezclaban en sus ojos. No esperaba un poder tan aterrador de un humano solitario. ¿Crees que temo a los de tu especie? Solo miren. Pronto seré yo quien los envíe a todos directamente al infierno. Sin dudarlo, Finn hundió su espada en el cráneo del troll, aniquilando su alma. Pero el momento fue interrumpido por un rugido furioso y estruendoso. Maldito humano. ¿Te atreves a matar a un guerrero de los clanes troll? El cielo se oscureció. Una presencia monstruosa cubrió todo el antiguo campo de batalla. Un aura enorme surgió en el aire, opresivamente pesada, asfixiando incluso las voluntades más fuertes. Finn se tambaleó. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué es esto? Una figura emergió del vacío. Colosal. Elevándose casi 100 pies hacia el cielo. El coloso se erguía erguido, inmóvil, como un antiguo titán de un mito profundo. La presión que exudaba era suficiente para agrietar la tierra bajo sus pies. En el momento en que apareció, a Finn se le doblaron las rodillas y se desplomó en el suelo. Sus rótulas rozaron la dura piedra, produciendo un horrible chirrido. Aún así, apretó los dientes, soportando el insoportable peso que lo aplastaba. Maldita sea, ¿cómo puede existir un ser tan poderoso? Su sola presencia física me hace sentir como si pudiera reducirme a polvo. Esto no debería ser posible. La duda se apoderó de Finn. ¿Era esto el fin? ¿Estaba a punto de convertirse en otra víctima, en otra alma indefensa esperando ser consumida? No, él se negó. Él no era presa. Maldita sea. Finn dejó escapar un rugido furioso. Los vasos sanguíneos se rompieron en todo su cuerpo, salpicando de carmesí el campo de batalla. Su apariencia se retorció, salvaje y demoníaca, como algo que hubiera salido del abismo. Auge. Se obligó a levantarse. Un pie se estrelló contra el suelo, rompiendo la roca bajo sus pies. Finn se lanzó al aire y se precipitó directamente hacia el titán, con el puño cerrado y ardiendo de energía. Le dio un puñetazo en la enorme pata al troll. Una onda expansiva recorrió la tierra. Auge. Finn salió despedido hacia atrás, rodando por el terreno destrozado. Se deslizó por el campo de batalla, tosiendo sangre una vez más. Aún así, no había miedo en sus ojos. Solo fuego. No me esperaba esto, susurró Finn, limpiándose la boca. Un verdadero gigante, esto sí que vale la pena. Rugido.
El troll rugió furioso. Sus ojos eran oscuros, llenos de rabia. Levantó su enorme garra y pisoteó a Finn como si quisiera aplastarlo hasta quitarle la vida. Insignificante insecto. No eres más que comida para mí. ¿Y te atreves a desafiar a un ser como yo? Cada uno de sus pasos sacudía el suelo. El peso mismo agrietaba la piedra, desmoronaba las rocas y aplastaba los árboles hasta convertirlos en mantillo. Con cada paso, la realidad misma parecía temblar. El corazón de Finn latía con fuerza. Aún así, sonrió. Una sonrisa salvaje, temeraria y desafiante. Este fue el momento. Aunque sabía que estaba irremediablemente superado, Finn se negó a dar marcha atrás. Retirarse significaría la muerte. Rendirse significaría la aniquilación. Solo había una opción. Luchar. Matar. Finn dejó escapar un furioso grito de guerra y se lanzó hacia adelante. Sus puños eran como meteoritos, su velocidad cegadora. Atacó la cabeza del troll, con la intención de destruirla de un golpe decisivo, cortejando a la muerte. El troll rugió y aceleró con una velocidad aterradora. Como un misil, cargó hacia Finn con los brazos extendidos. Los ojos de Finn se abrieron de par en par. Nunca había visto algo tan grande moverse tan rápido. Sus reflejos le gritaron, pero ya era demasiado tarde. Auge. La palma del troll golpeó a Finn directamente en el pecho. El impacto fue como si una montaña hubiera caído sobre él. La mano del troll ocultó el cielo. Finn no tuvo tiempo de respirar. PSSST. Su pecho se hundió bajo la fuerza, y sus huesos crujieron. Una línea escarlata le recorrió la garganta mientras la sangre brotaba de sus labios. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás una vez más, estrellándose contra las ruinas de piedra detrás de él. El dolor atravesó cada nervio. Pero incluso ahora, Finn se negaba a caer inconsciente. Escupió más sangre y miró fijamente al imponente monstruo con abrasadora determinación. Hacer clic. El sonido de huesos rompiéndose resonó en el aire. Las costillas de Finn se rompieron una y otra vez mientras su cuerpo salía despedido violentamente, dando tumbos antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. Finn sonrió con amargura, con sangre goteando de la comisura de su boca. Miró la altiva figura que flotaba en el aire, con el odio ardiendo en su pecho. Bestia, mátame si tienes agallas. Si no, te juro que te mataré con mis propias manos. Te arrancaré las tripas y se las daré de comer a los perros. Me aseguraré de que mueras sin una tumba donde enterrarte. Jejejeje, ¿sigues siendo arrogante? Menudo insecto. Los ojos del troll brillaron de furia. Este patético pequeño humano ya estaba al borde de la muerte, y aún se atrevía a insultarlo. Pagaría caro su insolencia. Con un gruñido gutural, el enorme cuerpo del troll se precipitó como un meteoro. Sus enormes garras brillaron con una luz fría y enfermiza, de un tono marfil oscuro. Si esas garras impactaran, destrozarían a Finn. No solo moriría, sino que quedaría reducido a meros trozos de carne. TSH. Finn se burló con frialdad, obligándose a ignorar el dolor que le atravesaba los nervios. Levantó la mano derecha débilmente, y entonces una chispa surgió de su palma. Una llama se encendió. Se expandió, enroscándose y ardiendo hasta convertirse en una espada larga llameante, al rojo vivo y crepitante con un poder apenas contenido. Vete al diablo. Con un rugido desafiante, Finn se lanzó hacia arriba, blandiendo la espada llameante. En ese instante, un fuego dorado y oscuro estalló, inundando el aire y envolviendo al troll en un calor abrasador. El troll se detuvo, retrayendo las garras a mitad de ataque. Frunció el ceño, con la confusión grabada en su monstruoso rostro. ¿Qué es este poder? ZZZTT. Las llamas se aferraron al grueso pelaje del troll, chisporroteando al extenderse. Aulló de dolor y se tambaleó hacia atrás, pero Finn se negó a ceder. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Finn se desdibujó, como una sombra que se movía entre destellos de llamas. Cerró la brecha, un espectro vengativo, y con un tajo llameante, volvió a dirigir la espada hacia el troll. La espada llameante distorsionó el aire, deformándolo con su calor puro. La onda se extendió como olas por la realidad, ecos de un poder tocado por entidades incomprensibles. Fue como si las mismas leyes de la física se doblegaran ante el golpe de Finn. El troll levantó su brazo restante para protegerse. Auge. El impacto resonó. El brazo derecho del troll se entumeció, tambaleándose por la fuerza. Retrocedió 2 pasos, aturdido. ¿Cómo pudo este mortal, este insecto, herirlo? Raa. El troll rugió con furia primitiva, su cuerpo se elevó, creciendo, como una transformación al nivel de Ult forzada a toda marcha. Sus pies se clavaron en el suelo como anclas. Insecto, muere.
Con un impulso aterrador, el troll se abalanzó. Su corpulencia se disparó hacia adelante como una bala de cañón, con sus garras cortando con una fuerza salvaje, esta vez con un golpe final destinado a aniquilar. Auge. Un golpe impactó y el pecho de Finn se desplomó bajo el impacto. Se tambaleó hacia un lado, desplomándose bajo la enorme fuerza. Pero apretó los dientes, superó la agonía y se lanzó hacia atrás. Con otro grito salvaje, Finn atacó hacia arriba. La hoja, envuelta en llamas, cortó limpiamente la pierna del troll. Rugido oh. El troll gritó. Todo su cuerpo se tambaleó y se dobló. Casi se desploma, pero antes de que pudiera recuperarse, Finn volvió a arremeter. Salió disparado hacia adelante, su figura parpadeando, quemándose en el aire como un fantasma en llamas. Apareció frente a la frente del troll, con la espada preparada. Morir. La espada llameante se encendió con toda su intensidad, y su calor deformó el aire a su alrededor. Finn la impulsó con una estocada brutal. Rugido. El troll chilló y atacó. Sus garras se encontraron con la espada de Finn en el aire. Por un momento. Sonido metálico. Saltaron chispas. El metal chirrió contra el hueso. El brazo del troll se tambaleó. Perdió el equilibrio. Auge. Finn no se perdió la inauguración. Le propinó una brutal patada en el estómago al troll, con el pie golpeando con toda la fuerza que su cuerpo maltrecho podía reunir. El abdomen del troll se hundió. Salió despedido hacia atrás, estrellándose en una erupción de polvo y tierra destrozada. ¡Autos! Finn se arrodilló, tosiendo sangre. Su cuerpo temblaba y el sudor le corría por el rostro pálido. Ese último movimiento le había quitado toda la energía. Yaciendo débilmente en el suelo, miró hacia la bestia lisiada. Sus labios se curvaron en una sonrisa rota. ¿Qué te parece, cabrón? Te lo dije. Te mataría hoy. El troll volvió a rugir, con el dolor y la rabia fusionándose en locura. Arrastró su cuerpo herido hacia arriba, con los ojos ardiendo de odio. Finn tosió otra vez y más sangre salió de su boca. Ja, estás acabado. Ni siquiera intentes levantarte. Te daré un cadáver completo, lo juro. No sufrirás más. ¡Sas! Antes de terminar de hablar, el troll se puso en movimiento. Su enorme cuerpo se desdibujó, transformándose en un fantasma sombrío, y se abalanzó sobre Finn. Garras extendidas, desgarrando el aire con chillidos ensordecedores. Los ojos de Finn se entrecerraron. Su cuerpo, ya desfalleciente, retrocedió instintivamente. Pero sus fuerzas se habían agotado. Sus reflejos se habían debilitado. Mierda, voy demasiado lento. Me he quedado sin gasolina. Maldita sea, a este paso, apretó los dientes. Las garras estaban casi sobre él. Entonces los ojos de Finn se agudizaron. Una sonrisa, retorcida por la furia, se extendió por su rostro. Si quieres seguir jugando, está bien. Bajemos juntos. Cachor. Un destello plateado explotó entre ellos. Los ojos del troll se abrieron de par en par. Se detuvo. Un temblor recorrió su enorme cuerpo. Bajó la mirada. Allí, incrustada en su pecho, había una daga. Elegante. Plateada. Brillando tenuemente con energía mística, como algo salido directamente de las bóvedas secretas de Camartag. La sangre se derramó en espesos ríos. El troll lo miró con incredulidad. Su mente no podía comprenderlo. ¿Cómo? Finn descendió lentamente del aire, con los pies apenas tocando el suelo. Todo su cuerpo temblaba. La sangre le corría por la barbilla. Parecía que su cuerpo iba a derrumbarse en cualquier momento. Él se mantuvo firme. La daga se había clavado directamente en el pecho de la bestia, surcando músculo endurecido como papel. No era un arma normal. Era algo forjado con esencia arcana, quizá incluso impregnado con la energía de las bandas carmesí de Kitorak o bendecido por los propios Visanti. Finn lo había sacrificado todo en ese momento. No le importó. Ya había llevado sus límites mortales mucho más allá de lo normal. Pero no se arrepintió. Cualquier otro ya habría muerto 100 veces. Solo él, solo Finn, tenía la voluntad de sobrevivir. Invocó la espada de Visanti una vez más. La hoja se encendió de nuevo. Una llama pura que irradiaba una intensidad insoportable. Lo agarró con ambas manos, con los brazos temblando. Se acabó. Con un último grito de guerra, lanzó un corte con la espada hacia abajo en un arco mortal, apuntando directamente al cuello del troll. Los ojos del troll se abrieron de par en par. Vio la muerte reflejada en el brillo de la espada. No. Pero no había tiempo. La hoja cortó carne, hueso y músculo con limpia finalidad. Estallido. El cuerpo decapitado del troll se estrelló contra el suelo. Se levantaron nubes de polvo. Las grietas astillaron la tierra como telarañas bajo la caída de un titán. Silencio.
Vete al infierno, se acabó. Finn rugió, girando ligeramente su muñeca, y la espada dibujó un hermoso arco, cortando hacia el cuello del troll. En ese momento, el troll también reaccionó. Sus pupilas reflejaron la daga y emitió un grito lastimero, temblando por completo y cerrando los ojos con reticencia. Había demasiada ira y frustración en su corazón, pero todo había terminado. Estallido. El cuerpo del troll golpeó el suelo con un estruendo atronador, agrietando el suelo debajo. Pero en ese instante, la hoja de la espada ya había atravesado la garganta del troll, y la sangre comenzó a brotar de la herida, tiñendo el mundo de un profundo color carmesí. Ja, ja, Finn miró al cielo y rió, como si liberara todas las emociones contenidas en su pecho. Observó el cadáver del troll tendido en el suelo con expresión feroz. Por fin estás muerto, ¿verdad? ¿Qué? ¿No te parece ridículo? Pero de repente, los ojos del troll se abrieron de golpe. Una extraña expresión cruzó su rostro y una cruel mueca se dibujó en la comisura de su boca. Extendió su lengua escarlata y se lamió los labios. Luego, con una fuerza increíble, se levantó del suelo. ¿Qué? Las pupilas de Finn se entrecerraron con incredulidad. Esto era imposible. Maldita sea. Este tipo todavía está vivo. El corazón de Finn se aceleró mientras se hacía a un lado rápidamente. Su espada solo rozó la piel del troll, sin asestarle un golpe mortal. Gie, rió el troll amenazante. Humano, eres poderoso, pero no te dejaré escapar. Con una velocidad sobrenatural, el troll cargó y sus garras alcanzaron el cuello de Finn. Maldita sea. Aléjate de mí. Finn gritó, con la muñeca quebrada al blandir la espada de nuevo, cortando el brazo del troll. Saltaron chispas, pero el troll no aminoró la marcha. Lanzó a Finn de un brutal golpe, haciéndolo volar. El troll abrió su enorme boca llena de colmillos, con la intención de hundir los dientes en el hombro de Finn. Por pura suerte, Finn logró esquivarlo a tiempo, evitando por poco una lesión grave. Habría sido genial comer tu carne, pero es una lástima, sonrió el troll, mientras la sangre goteaba de sus dientes mientras se burlaba. No creo que tu fuerza pueda mejorar más. Finn gruñó, clavó los pies en el suelo y retrocedió con la mano derecha en alto. La hoja de la espada se disparó hacia el troll. PSST. La hoja atravesó el abdomen del troll, dejando un agujero transparente, pero el ataque apenas lo afectó. La fuerza del troll seguía siendo inmensa, inafectada por la pequeña herida. Gie, tu fuerza es demasiado débil, como la de una hormiga. La voz del troll se volvió aún más fría. A cada paso, el suelo temblaba bajo su enorme peso, y su aura se volvió más amenazante, alcanzando su punto máximo. Maldita sea. Maldijo Finn, con el pulso acelerado. Sabía que tenía que actuar rápido. Parece que tendré que darlo todo. La mirada de Finn se endureció, su puño se apretó mientras su cuerpo de repente se elevó en el aire, chocando contra el troll con una fuerza increíble. Auge. El impacto del puñetazo de Finn hizo tambalear al troll, pero solo tardó un instante en recuperarse y mantener la persecución. Su aura alcanzó nuevas cotas, y Finn pudo sentir la abrumadora presión que ejercía. Maldita sea. Murmuró Finn para sí mismo, con la frustración en aumento. Había creído que, tras mejorar su fuerza, podría cambiar el rumbo, pero el troll seguía siendo superior. Su poder no flaqueaba en lo más mínimo. Gie, humanos, los destrozaré pieza por pieza. La risa siniestra del troll resonó mientras levantaba su brazo derecho y lo balanceaba brutalmente. ¡Sas! Una ráfaga de viento azotó el aire y Finn intentó desesperadamente evitar el golpe, pero uno de sus brazos fue rozado por el ataque y la sangre se derramó por su extremidad. Maldita sea, hoy mueres tú o yo. Gritó Finn, alzándose de nuevo, espada en mano. Salió disparado hacia adelante, cargando contra el troll con todas sus fuerzas restantes. Silbido. Un destello escarlata brotó de la hoja. ¿Esto es todo lo que tienes? ¿O te estoy sobreestimando? El troll se quedó quieto, observando a Finn con burla. Negó con la cabeza 2 veces, como si desestimara los esfuerzos de Finn. Humilde hormiga, ¿no quieres seguir luchando? ¿Por qué no te esfuerzas un poco más? Se burló el troll, acercándose con lentitud deliberada. Ya que tienes demasiado miedo para seguir intentándolo, entonces déjate comer por mí. Finn apretó los dientes, respirando pesadamente por el esfuerzo, con los ojos llenos de odio. Bestia. Te voy a matar. Impulsado por la ira, Finn se abalanzó sobre el troll, esperando asestarle un último golpe. Pero entonces, el troll se detuvo. Sus ojos se llenaron de una mirada feroz y rugió. Estúpido. ¿Crees que has tenido éxito en un ataque sorpresa? Ni siquiera sabes quién soy.
Soy un troll, un ser aterrador. Jamás podrás vencerme. ¿Y qué si das miedo? Replicó Finn con voz fría y decidida. Hoy te voy a cortar la cabeza como a una chinche. Con un rugido, Finn saltó en el aire nuevamente y su cuerpo se estrelló contra el troll con la fuerza de una bala de cañón. Cortejando a la muerte, se burló el troll. Con igual ferocidad, el troll cargó hacia adelante. La distancia entre ellos se redujo a nada en un instante, y en el siguiente instante, la espada de Finn cortó la piel gruesa e impenetrable del troll, hundiéndose profundamente en su pecho. Pero ocurrió algo inesperado. Rugido. El rugido del troll explotó hacia afuera, creando una onda de choque que casi destrozó el follaje circundante. Finn fue lanzado hacia atrás por la fuerza de la explosión, con la ropa rasgada y el cuerpo dolorido por el fuerte impacto. A pesar del dolor, la mente de Finn se agudizó y su resolución se solidificó. Ja ja ja. La risa salvaje del troll resonó en el aire. He tenido paciencia contigo durante tanto tiempo. He querido destrozarte desde el principio. Nuestra especie ha vivido en esta ilusión durante milenios. ¿De verdad crees que un debilucho como tú puede destruir nuestra civilización? ¡Qué tontería! Sin embargo, debo reconocer tu mérito. Tu coraje y perseverancia superan mis expectativas. Pero no te preocupes, te consumiré y serás mi alimento. Los ojos del troll brillaron de hambre mientras cargaba una vez más. 256. Xeon 1. Eres realmente caprichoso. Al ver esto, Finn apretó los dientes, levantó las piernas del suelo y se lanzó hacia el troll como una flecha. ¡Bang, bang, bang! Los dos intercambiaron varios movimientos en un instante. Sin embargo, como Finn estaba en desventaja desde el principio, perdía cada vez que peleaban. ¡Maldito bastardo! ¡Idiota! Lo regañó Finn. Sabía que en un momento así, mientras mantuviera su poder constantemente, incluso si solo obtenía la ventaja temporalmente, podría crear un milagro y revertir la situación. Sin embargo, estos pensamientos estaban destinados a quedarse solo en eso. Esperanzas. Después de atacar cientos de golpes seguidos, Finn estaba exhausto, con las fuerzas agotadas, todo su cuerpo dolorido y flácido, incapaz de levantar otra onza de energía. Vete al diablo. La figura entera del troll se disparó hacia Finn, casi como una luz negra. Vete al diablo. La rodilla derecha de Finn se estrelló contra el estómago del troll. Auge. Se disparó una explosión de energía ardiente. El troll fue tomado por sorpresa y fue derrotado. Además, su cuerpo se había convertido en restos carbonizados. No, es imposible, es absolutamente imposible. Rugió el troll furioso. Luego, apoyó el suelo con su único brazo restante, luchando por levantarse y tambalearse hacia la distancia. La vitalidad de este troll era demasiado tenaz. Incluso con el cuerpo quemado, aún tenía la fuerza para escapar. Sin embargo, las llamas liberadas por fin se habían extendido, envolviendo al troll. ¡Ayuda! ¿Qué pasa aquí? El troll aullaba constantemente, intentando apagar las llamas, pero estas solo se hacían más fuertes. Al final, el fuego se extendió por su cuerpo y lo quemó vivo. Vaya. Estuvo cerca. Finn jadeaba pesadamente, tendido en el suelo, jadeando profundamente y con el sudor corriendo por su frente. Todo lo que acaba de hacer fue una apuesta. Finn no creía en el destino. Afortunadamente ganó la apuesta. La temperatura de las llamas era increíblemente alta. A pesar de la inmensa resistencia física del troll, no pudo soportar el calor y fue consumido por él. Después de un breve descanso, Finn respiró profundamente y la magia de la creación emergió, como una flor sagrada que floreció en la oscuridad, convirtiendo todas las sombras circundantes en luz. Además, gracias a la intervención de la magia de la creación, Finn pudo sentir plenamente el calor que traía esta energía. Especialmente la luz del fuego, que hizo que estas energías se sintieran increíblemente suaves. Afortunadamente, tras varios esfuerzos, estas magias de creación finalmente le resultaron útiles. De lo contrario, recuperarse de sus heridas actuales sería increíblemente difícil. Dado que este es el caso, debo inyectarme estas energías en el cuerpo con antelación. La fuerza de estos trolls es mayor que la de los demonios. Parece que mi poder aún es insuficiente. Al pensar esto, una mirada determinada apareció en los ojos de Finn, como si estuviera considerando otro curso de acción. Pero no había otra opción. Después de todo, si Thor y los demás se quedaban, la situación solo se complicaría. En cuanto a él, al menos todavía podía lidiar con las cosas mediante la fuerza. Sin pensarlo demasiado, Finn actuó de inmediato. Dispersó toda la energía que llevaba dentro, y entonces, una aura negra interminable brotó, envolviéndolo todo al instante.
Por un instante, una cortina de luz extremadamente deslumbrante parpadeó entre el cielo y la tierra. Todo el cielo se volvió increíblemente brillante, como si una abrumadora ola de energía surgiera violenta e imprudentemente en el espacio, arrasando con todo a su alrededor. Innumerables hebras de energía reunida fluyeron hacia su cuerpo como estallidos de estrellas, emitiendo un brillo infinito, iluminando todo a su paso. Sin embargo, en ese momento, un estruendo interminable estalló desde abajo, y el sonido era tan violento que parecía como si alguna entidad aterradora estuviera a punto de atravesar la tierra. ¿Eh? Finn notó la perturbación inmediatamente, frunció el ceño ligeramente y miró hacia la dirección del evento. De repente, en ese momento, auge. Una figura oscura y delgada emergió ante los ojos de Finn, captando su atención. Resaltaba como si fuera el único punto de luz parpadeante entre la multitud, sin que nadie percibiera la más mínima anormalidad. ¿Podría ser otra nueva raza de trolls? Pensando en esto, Finn no bajó la guardia. No podía permitirse el lujo de relajarse, sobre todo en una situación como esta. Si lo hacía, se vería sorprendido en el peor de los casos. Por este motivo, no tenía ninguna intención de relajarse. ¿Humanos matan a mis trolls y creen que son fuertes? De repente, la figura oscura y delgada flotó lentamente en el aire y habló de una manera muy indiferente. Ese tono, esa postura, lo hacían sonar más como un dios juzgándolo desde el cielo, sin emoción entre sus labios y dientes. ¿Qué carajo eres? Finn frunció el ceño y no pudo evitar preguntar. Aunque la presencia de la figura no era tan aterradora como las otras, incluso en este extraño entorno, Finn no se atrevió a ser descuidado. Cuanto más misteriosa era la figura, más sentía Finn que debía mantenerse alerta. Ser humano, puedes llamarme Xeon. Soy el más poderoso de la raza troll. Si no te arrodillas ante mí, tu único destino será la muerte. Xeon continuó, su tono frío, indiferente, como si pudiera hacer que la gente sintiera el frío del hielo en una cueva helada. El más fuerte. Finn negó con la cabeza. ¿Y qué? Al escuchar las palabras de Finn, el Xeon se enfureció visiblemente, y su voz de repente aumentó varios decibeles. Humano, eres demasiado atrevido. Me gustaría ver si te atreves a hablar así una vez que veas lo poderoso que realmente soy. Con eso, el troll más fuerte extendió sus brazos, y sus manos, cubiertas de líneas esqueléticas, atravesaron la espesa niebla y alcanzaron a Finn. La vista era aterradora. Si hubiera sido una persona común y corriente, el miedo la habría paralizado. Sin embargo, Finn no tenía miedo en absoluto. En cambio, sonrió. Hacía tiempo que no me topaba con un rival tan interesante. Una sonrisa cruel se dibujó en la comisura de los labios de Finn. ¿Qué pasará si te mato en combate? Entonces apretó el puño directamente. Auge. Un sonido amortiguado se extendió por toda el área. El puño de Finn se estrelló contra el pecho del troll más fuerte, Xeon. En un instante, salió sangre. El pecho del troll se hundió. Sin embargo, debido a la delgadez de Xeon, Finn no logró matarlo de un solo golpe. En cambio, lo empujó unos pasos hacia atrás. Esta vista era simplemente aterradora. Si se tratara de una persona común y corriente, se habría asustado y paralizado de miedo. Sin embargo, para Finn, no había miedo en absoluto, solo una sonrisa burlona. Hacía mucho tiempo que no conocía a un tipo tan interesante. Una sonrisa cruel se dibujó en la comisura de los labios de Finn. ¿Qué pasará si te mato en combate? Entonces apretó el puño con fuerza. Auge. Un sonido apagado resonó por todo el campo. El puño de Finn se estrelló directamente contra el pecho del enemigo más poderoso, Xeon. Al instante, la sangre salpicó. El pecho del Xeon más poderoso fue aplastado. Sin embargo, debido a su esbelta figura, Finn no mató a su oponente directamente. En cambio, lo empujó varios pasos hacia atrás. Al ver esto, Xeon reunió sus fuerzas, canalizó energía infinita en su palma y se lanzó hacia Finn con todo lo que tenía. En el momento en que golpeó, el aire a su alrededor se sacudió violentamente y el espacio pareció distorsionado, agrietado. Una aterradora ráfaga de viento atravesó el aire, visible a simple vista mientras giraba salvajemente a su alrededor. El suelo se abrió y capas de roca se dispararon hacia el aire como un mar en erupción. Al ver esto, Finn no entró en pánico. Simplemente esquivó el ataque, mientras sus puños chocaban con una ráfaga de viento cortante que le azotaba la cara. El golpe de Xeon golpeó el suelo, creando un cráter masivo que envió ondas de choque a través de la tierra. La tierra se derrumbó varios metros de profundidad y el rugido resonó en los cielos como el rugido de un dragón atronador. Rugido.
El cielo azul, antes brillante y soleado, se volvió repentinamente oscuro y opresivo, como si el golpe hubiera destrozado el cielo y la tierra. La aterradora fuerza del impacto atravesó la atmósfera, amenazando con destrozar los cimientos de todo el planeta. ¡Qué caprichoso eres! Finn apretó los dientes y se lanzó contra su oponente como una flecha. ¡Bang, bang, bang! Ante la increíble velocidad del asalto de Finn, Xeon no pudo reaccionar a tiempo. Gracias a la ventaja física de Finn, Xeon no pudo seguir el ritmo de la batalla. Finn asestó varios golpes potentes seguidos, dejando a Xeon en el lado perdedor en cada enfrentamiento. ¡Maldito idiota! Maldijo Xeon con frustración. Sabía que perder significaba un desequilibrio de fuerzas. Tras cientos de golpes, empezó a sentir el desgaste de la batalla. Con las energías agotadas, su cuerpo dolorido y débil, incapaz de reunir más fuerzas. Maldita sea, estoy muerto. Al ver esto, Finn dejó de contenerse. Formó una espada larga en su mano izquierda, cuya hoja brillaba con un aura aterradora que se expandía hacia afuera. Tan pronto como se liberó el aura de la espada, el rostro de Xeon se puso pálido. La espada que una vez fue ordinaria ahora irradiaba una aterradora intención asesina, suprimiendo todo a su alrededor. ¿Cómo puede ser esto? Jadeó Xeon, mientras su miedo aumentaba. Esto era diferente a todo lo que había visto antes. Este poder parecía infinito, un profundo abismo del que no había escapatoria. La atmósfera a su alrededor parecía oscurecerse, sin vida y sin esperanza. La espada ni siquiera había sido blandida aún, y ya parecía que estaba flotando sobre la garganta de Xeon, esperando abrirle el cuello. Su rostro se puso pálido. Un escalofrío le subió desde los pies hasta la coronilla, y el sudor le goteaba por la espalda. El pánico lo consumió. Quiso huir, pero ya era demasiado tarde. En ese mismo momento, la espada larga que Finn empuñaba se balanceó hacia adelante, liberando un torbellino aterrador dirigido directamente a la cabeza de Xeon. En un instante, el espacio a su alrededor se retorció y se rompió en formas inimaginables, como si el vidrio se hubiera roto en innumerables fragmentos. El espacio se fracturó por completo, convirtiéndose en fragmentos que se astillaron en el suelo. La tierra debajo de ellos se desmoronó formando un vacío completamente negro. Cero. Cuando la aterradora espada larga, envuelta en una energía de espada inquebrantable, se balanceó hacia adelante con un poder infinito, el cuerpo de Xeon fue destruido. Su carne y sangre se desintegraron en una niebla de sangre, evaporándose bajo la energía abrasadora de la espada, mientras los restos eran esparcidos por el viento. Todo terminó, murmuró Finn, envainando su espada larga con una respiración profunda. Luego voló, dejando atrás el campo de batalla en ruinas y regresando al dominio de la tierra, el dominio de Dios. A su regreso, Wanda había esperado durante mucho tiempo su llegada. Thor también había estado esperando y decidieron organizar un banquete de celebración en honor a Finn. Al terminar la celebración, Finn se presentó ante ellos y declaró que ya no participaría en más misiones. Se retiraba definitivamente. Después de años de batallas constantes, peligros interminables y atravesar el multiverso, finalmente llegó el momento de vivir una vida de paz. Después de haber pasado por tanto, se había ganado el derecho a deponer las armas. No más grandes eventos, no más amenazas del multiverso. El pueblo comprendió su decisión. Al final, fue Thor quien despidió a Finn y Wanda, y pidió a Star-Lord que los llevara a un planeta tranquilo y pacífico, lejos del conflicto. Este mundo, aislado del resto del universo, había estado en paz durante miles de años. Sirvió como zona neutral para dioses y otros seres poderosos, un santuario donde nadie se atrevía a perturbar la paz. Sin guerras, sin caos, solo tranquilidad. Finn se estableció allí, lejos del derramamiento de sangre y los conflictos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Abrió una pequeña tienda de objetos coleccionables en este apacible planeta, una vida humilde en los tranquilos rincones de la galaxia. Por primera vez en años, Finn vivió la vida que quería. Una vida sin violencia, sin peleas, sin miedo. Y lo pasaría con Wanda, en paz, lejos de las cargas del universo. Ya no se dejaría arrastrar a otra guerra o crisis. No habría más batallas contra tiranos como Thanos, ni más amenazas multiversales. Había terminado de luchar. Era hora de descansar. La tienda, escondida en un rincón tranquilo de la galaxia, se convirtió en un lugar de refugio, un testimonio de la vida que Finn se había ganado después de incontables luchas. En esta vida de serenidad, no tenía necesidad de involucrarse más en los conflictos del universo. Paz al fin. Fin de la historia. Fin del libro.